Vamos a empezar. Mi nombre es el Dr. Jesús de la Jara Cordero. Mi nombre es el Dr. Jesús de la Jara Cordero, soy médico internista del Hospital de Revalente y vamos a ver ahora los temas de infectología, ¿no? Vamos a empezar con sepsis y FOD, un tema filtrado, ¿verdad? Ya, estas son las definiciones. Vamos a repasar primero en el tema un poco un repaso de teoría pequeña y luego vamos a hacer las preguntas, ¿no? Entonces, acá son las definiciones de lo que es el CIRS, ¿no? Ustedes saben que es una clasificación antigua, pero que tienen que saberlo necesariamente porque les puede venir, ¿no? El CIRS son síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Dos o más de las siguientes, ¿no? Una hipotermia de menos de 35 grados o una temperatura más de 35, frecuencia cardíaca más de 90, una frecuencia respiratoria más de 20, ¿no? O un PC2 menos de 32 y una leucopenia menos de 4.000 o una leucocitosis más de 12.000, ¿no? O también más de 10% en formas inmaduras, ¿no? Formas inmaduras. Dos de ellos son síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿ok? Si además de eso nosotros tenemos la evidencia de una infección, de un cultivo bacteriano probablemente, eso de ahí constituye una sepsis, ¿ya? Eso de ahí constituye una sepsis, ¿no? Y aparte, la definición de sepsis severa es cuando el paciente que tiene sepsis cumple con algún criterio de falla de órgano o hipoperfusión, ¿no? Que es lo que vemos ahí. Entonces, síndrome de respuesta inflamatoria, si tenemos el cultivo, la evidencia de infección de una bacteria o un virus, sepsis. Si este paciente tiene un criterio de falla de órgano o hipoperfusión, sepsis severa, ¿no? Y ahí están los criterios para considerar una sepsis severa, una hipoperfusión. Acuérdense ustedes, ¿no? Bien importante, ¿no? El volumen urinario del paciente, 0,5 cc por kilogramo en una hora, ¿no? Ese de ahí debería ser el mínimo. Si el paciente tiene menos de eso, tiene una sepsis severa, ¿no? El lactato más de 2, alteración mental, una coagulación intravascular diseminada, obviamente, o plaquetas menos de 100.000, un síndrome de distrés respiratorio agudo y el llenado capilar más de 3 segundos, ¿no? Eso de ahí, cualquiera de ellos que es un síndrome de hipoperfusión o falla orgánica que me da el catálogo de sepsis severa, ¿no? Como les dije en la clase en algún momento, actualmente eso de ahí ya no sirve. Bueno, ya no está documentado, ¿no? No se considera así, ya no se considera sepsis severa, ¿no? Se dice que la sepsis es de por sí un estado ya severo, o sea que no hay sepsis severa. Sepsis es la infección con cualquiera de sus criterios de hipoperfusión o falla de órgano. Eso es lo actual, ¿no? Pero estoy seguro que todavía se va a mantener esta clasificación que es la clásica, ¿no? Y el shock séptico, pues obviamente, es un paciente que contiene sepsis severa e hipotensión persistente que no recupera con la fluidoterapia, ¿verdad? Bueno, en cuanto a lo que es fiebre de origen desconocido, acá están todos los criterios de clasificación de la fiebre de origen desconocido clásica, la nosocomial, que se da en el hospital, la neutropénica y el paciente VIH. Esta clasificación más que todo, más que por concepto, es por causa, ¿no? O sea, cuáles son las causas más frecuentes, ¿no? La clásica es una temperatura más de 38,3 con duración más de 3 semanas, ¿no? De estudio. Evaluación mayor o igual a 3 visitas o 3 días en el hospital. Esto también va a cambiar, ¿no? 3 días en el hospital actualmente se considera, ya constituye una fiebre de origen desconocido, ¿no? Obviamente esto acá no, en los hospitales nuestros no es así, ¿no? Las causas más importantes están ahí, ¿no? Si les preguntaran cuál es la causa más frecuente, siempre ustedes tienen que responder infecciosa, ¿no? Infecciosa, sobre todo tuberculosis, ¿no? En la clase también les mostré un estudio que se hizo en el OAISE, ¿verdad? Sobre causas de FOD, y en el OAISE pues lo más frecuente fue tuberculosis, ¿no? La causa infecciosa es siempre lo más frecuente de causa de FOD, ¿no? Pero también es importante la causa, como dice ahí, neoplásica, ¿no? Sobre todo por linfoma, ¿no? O sea, en el hospital eso vemos bastante, ¿no? Y eso por ahí como que un poco hace que cambie la percepción de uno, ¿no? Ustedes, ahora que están, por ejemplo, en la parte extra hospitalaria, tienen una percepción real de las cosas, de los problemas de la salud pública, ¿no? Van al hospital y ven pacientes cada rato cáncer, ¿no? Que les hacería pensar que en verdad el cáncer es bien frecuente, ¿no? Pero no es así, ¿no? Si ustedes están en el hospital, sí, van a ver eso frecuentemente, ¿no? Linfoma, cada rato linfoma, ¿no? Como causa de una FOD, ¿ya? Enfermedades inflamatorias no infecciosas, ¿no? En la parte nosocomial también, como dice, hay infecciones asociadas al servicio de salud mismo, ¿no? Todo lo que es infeccioso, como les digo, ¿no? Obviamente la fiebre por fármacos, ahí tenemos que hablar obviamente de la fiebre por antibióticos,
también muy frecuente en los hospitales, ¿no? Y también eso les puede cambiar un poco su perspectiva, ¿no? Entonces, un paciente con una infección resistente por pseudomonas le da tratamiento, meropenem, vancomicina, va muy bien, termina en 7 días y luego hace fiebre, ¿no? En el intermedio, casi acabando 3 días. Le faltan 3 días y hace fiebre, 38, 39. A veces es fiebre por antibióticos. Terminan el tratamiento, retiran el antibiótico y el paciente no más tiene fiebre, ¿no? Esa es la fiebre por antibióticos. Muy común en el hospital también, ¿no? En pacientes neutropénicos, obviamente el criterio de neutropenia misma y, ¿no?, todo lo que son las infecciones otra vez a la cabeza, ¿no? Hay que considerar obviamente también lo que son las infecciones fúngicas, ¿no? Por eso en el protocolo de neutropenia febril siempre, luego de 3 o 5 días que el paciente no responde a la antibiótico-terapia, hay que agregarle de preferencia anfotericina, ¿no? Por bien novedoso. Es lo que hacemos en los pacientes neutropénicos que no responden bien, ¿no? Y en el paciente VIH, como dice ahí también, los criterios de, ¿no?, de infección VIH, siempre las micobacterias, ¿ok?, típicas, atípicas. Acuérdense ustedes también que hay micobacterias atípicas, ¿no? Mycobacterium avium, ¿no? No lo veo mucho, pero yo les digo que en neumología sí, obviamente hay un par de pacientes a veces por mes, ¿no?, o por semestre, ¿no? Pacientes con Mycobacterium avium a veces es una infección micobacteriana muy rarísima, ¿no?, que también se trata con esquemas de antibióticos tipo tuberculosis, pero un poco más avanzados, ¿no? Hoy usamos más levofloxacina, canamicina, esos, digamos, medicamentos que no están usando en tuberculosis, ¿no? También se puede observar. Acá tenemos algunas preguntas para empezar. Dice: mujer de 40 años, hace 5 días presenta tos con expectoración verdosa, dolor en el hemisferio derecho, disnea y fiebre 39, ¿no? Es un cuadro infeccioso, aparentemente respiratorio, ¿no? Frecuencia cardíaca más de 110 por minuto, presión arterial 80-40, dice. Pulmones crepitantes en los fémures inferiores del mitad derecho, ¿no? Crepitantes, ustedes saben, es un signo muy indicativo de neumonía y edema de pulmón, ¿no? Edema de pulmón, congestión pulmonar, ¿no? En este caso está localizado, obviamente empieza una neumonía. Evoluciona con hipotensión, ahí me dice bien claro, a pesar de hidratación. O sea, yo supongo, obviamente por la pregunta, me quiere preguntar que el paciente no respondía a la fluidoterapia. No sé cómo le han dado la fluidoterapia, pero obviamente considero eso. Entonces, probablemente se trate de un shock séptico, ¿no? Claro, es un paciente que tiene una hipotensión severísima, 80-40, y no ha respondido a la hidratación. Shock séptico. Siguiente. Paciente que ingresa con fiebre, dice, de 39 grados, ictericia y síntomas urinarios. Leucocitosis de 12.000 con 10% de bastonados y plaquetopenia, ¿no? Obviamente es un paciente con infección y parece que tiene algunos síntomas de severidad, ¿no? Presenta presión arterial de 80-50, pulso de 125 por minuto que mejoran con la fluidoterapia. ¿El diagnóstico es? Bueno, no es un shock séptico porque ha mejorado con la fluidoterapia, ¿no? Pero sí se trata de una sepsis severa, ¿no? ¿Por qué sepsis severa? Obviamente por la presión arterial, ¿no? 80-50. Siempre que ustedes vean un paciente, les digo de consejo, ¿no?, en el serum también, ¿no?, si ustedes ven un paciente porque tiene presión 80-50, obviamente es un paciente que ya está muy grave porque ha agotado los mecanismos de compensación, ¿no? Para que un paciente con una infección me haga una presión menos de 90-60, o me empiezan, por ejemplo, a desaturar o a tener un distrés respiratorio, es porque obviamente el paciente ya está grave, ¿ah? Todos los mecanismos de compensación han fallado y el paciente ya se encuentra, pues, en este caso, en una sepsis severa, ¿no? Como les digo, esos conceptos hay que tenerlos claros y hay que seguir con eso, ¿no? Hay que cambiar por los nuevos conceptos que les he hablado, ¿no? La siguiente que dice: uno de los principales objetivos que se busca en el tratamiento estándar del shock séptico es conseguir. Acá me dan una serie de parámetros hemodinámicos, ¿no? Saturación de oxígeno más del 98%, presión arterial media no menor de 80, presión venosa central más de 18, diuresis más de 0,5 cc por kilo por hora y hematocrito no menor del 38%, ¿no? Entonces, esto más que todo se refiere al objetivo del shock séptico, ¿no? Esos, los goals, ¿no?, que dijo New England Journal hace unas decenas de años, ¿no? De todos estos, el correcto es la diuresis mayor de 0,5 cc por kilo por hora, ¿no? Ese es uno de los más importantes, que me dice que el paciente realmente tiene un grado de hipoperfusión superada, ¿no? Acuérdense ustedes que la presión arterial media debería estar más de 65 para decir que llegamos al objetivo, ¿no? Más de 65, acuérdense ustedes que la presión arterial media es la presión sistólica más 2 veces la diastólica entre 3, ¿no? Ese valor debe ser más de 65, ¿no? En cuanto a la diuresis, es un buen indicativo de hipoperfusión, ¿no? Por supuesto, ¿no? Si ustedes ven un paciente en el hospital, en su práctica clínica, ¿no?, que deja de orinar,
tienen que preguntarse ustedes a qué se debe, ¿no? Si el paciente no tiene un antecedente pues, de enfermedad renal, obviamente yo voy a pensar en que es un paciente con insuficiencia renal aguda, ¿verdad? Entonces, un paciente con insuficiencia renal aguda puede tener una anuria como este paciente, ¿no? Y si el paciente tiene esto, lo más probable es que sea por una hipoperfusión renal, que es la causa más frecuente, ¿no? Ya sea por una sepsis, ya sea por una deshidratación, ya sea por diarreas excesivas, etc., ¿no? Entonces es la causa más importante de insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces el paciente que deja de orinar pues probablemente tenga un problema de sepsis severo. Ahí tengo que parar los ojos, obviamente parar las orejas y hacer un cambio de terapéutica o en todo caso pues ¿no? mandarlo a la UCI ese paciente, ¿no? La siguiente pregunta me dice, varón de 26 años con diagnóstico de leucemia aguda, ¿no? Presenta fiebre 38,9 y luego de 2 semanas de haber recibido quimioterapia, ¿no? El conteo de leucocitos es de 1200 con 40% de neutrófilos. ¿Cuál es la conducta terapéutica a seguir? Entonces un paciente, ¿no? probablemente, pues obviamente con una neoplasia importante, ha recibido quimioterapia, ¿no? y tiene una fiebre probablemente de origen no conocido, ¿no? El 40% de neutrófilos, ¿cuánto me sale más o menos, muchachos? 480, ¿sí? ¿no? Obviamente catalogaría como una neutropenia severa, ¿no? Menos de 500, y se trata de un paciente con neutropenia febril, ¿no? Tendría pues que iniciar obviamente el tratamiento antibiótico, ¿no? Y también, obviamente, tomar cultivos, ¿no? O sea, es necesario tomar cultivos y posteriormente inicia antibióticos, ¿no? La alternativa solamente me dice tomar cultivos y esperar resultados, cosa que no se hace, ¿no? ¿En qué pacientes tomo cultivos y espero resultados? Les digo eso porque eso le va a servir en la práctica un montón, ¿no? ¿En qué pacientes? Obviamente en pacientes que estén estables, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si viene una paciente con infección urinaria primera vez, como les dije en la clase, ¿no? Mujer con infección urinaria que viene primera vez en su vida, yo le puedo dar una fluoroquinolona, porque la mayoría de gérmenes son sensibles más a una persona que tiene por primera vez, ¿no? La fluoroquinolona le tomo cultivamente, le doy fluoroquinolona y lo evalúo con el cultivo, ¿no? Si es una paciente que, por ejemplo, ha tenido múltiples infecciones, yo de preferencia le tomo un cultivo previo y pudiera esperar resultados si le doy el tratamiento de vida, ¿no? Eso si la paciente está estable, ¿no? Si la paciente en cambio me viene pues emergencia, hipotensa, ¿no? Náuseas, o sea, una paciente con una CIR, ¿no? Una sepsis severa, tengo que iniciarle luego los cultivos son una antibioticoterapia empírica, ¿no? Eso es lo que se hace, ¿no? Entonces, ¿cuándo espero cultivos y espero resultados? Cuando el paciente esté hemodinámicamente estable, ¿no? Les pongo otro caso, si estamos en el hospital, por ejemplo, ¿no? Como nos pasa cada rato, ¿no? Y tenemos un paciente que ha recibido pues 2 o 3 ciclos de antibióticos, ¿no? Yo les cuento un caso, por ejemplo, de un paciente que tuvo colágeno, ¿no? Recibió ceftriaxona con metronidazol, ¿no? 7 días, seguía febril. Le cambiaron a piperacilina tazobactam, que también va muy bien con la angina, ¿no? 8 días y seguía febril, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué hacer? El paciente estaba pues bien, ¿no? O sea, comía, caminaba, tranquilazo, hablaba, ¿no? Sin ningún problema en ese sentido, pero tenía fiebre, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué hacer? Ahí sí yo puedo, pues un paciente obviamente que tiene riesgo de tener un germen resistente, ¿no? Entonces, no gano nada dándole tratamientos empíricos, ¿no? Ahí sí lo bueno sería suspender el tratamiento antibiótico, hacer una ventana de 3 días, tomarle cultivos y esperar hasta que los cultivos salgan para recién iniciar el tratamiento, ¿no? Es un paciente que ha recibido ya múltiples antibióticos y no me ha habido bien, ¿no? La siguiente me dice, en caso de shock, ¿qué fluido se debe iniciar? Esta es una respuesta a partir pues, ¿no? de conclusiones que se hicieron en todos los estudios en cuanto a sepsis severa, ¿no? Ustedes saben que sepsis severa existen las guías, ¿no? que se han desarrollado año tras año. La de Survival Campaign es la más famosa, la más importante, muy amplia, amplísima, de varias hojas, y ahí obviamente se evaluaba pues, qué fluidoterapia le conviene a un paciente séptico, ¿no? Y aunque teóricamente, como ustedes saben, los coloides tienen supuestamente la ventaja de permanecer más tiempo y más porcentaje en el intravascular, ¿no? Más o menos 60%, y los de tipo salino más o menos 30%. Se dice que lo que se le da se mantiene en el intravascular, ¿no? Entonces, a pesar de eso, ¿no? Las guías recomiendan siempre iniciar con cloruro, ¿no? Sobre todo por la disponibilidad que tenemos de las soluciones salinas, son más baratas, son más disponibles, todos los hospitales lo tienen, y también en los estudios a largo plazo de sobrevivencia se ha visto que no hay mayor diferencia, ¿no? Entonces realmente el cloruro 9 por 1000 es lo indicado, ¿no? Acuérdense ustedes que ya en Estados Unidos pues, manejan coloides, ¿no? Manejan otro tipo de coloides como el lactato de Ringer, que acá la verdad es que no lo usamos nunca, ¿no? Entonces el cloruro es una muy buena opción, ¿no?
Ya, infecciones nosocomiales que quiero poner esta diapositiva porque hay una pregunta que es muy controversial, ¿no? Entonces, miren, esta pregunta se trata sobre la parte de la infección intrahospitalaria más frecuente, ¿no? Entonces, si ustedes revisan el CTO, por ejemplo, que es bueno decirlo porque la verdad es que muchos docentes que hacen las preguntas obviamente lo toman de ahí, ¿no? Eso es algo bien demostrado, que ven el CTO y ustedes revisan el CTO y dice bien claro, la infección intrahospitalaria más frecuente es la infección urinaria, eso es lo que dice, ¿no? La infección urinaria. Entonces, acá les presento algunas estadísticas y finalmente vamos a hacer una pequeña conclusión, ¿no? Este es un dato de UpToDate, obviamente actualizado 2016, ¿no? En la cual hacen estudios cuáles las infecciones más comunes, ¿no? Como ustedes ven ahí, acá dice, ¿no? La neumonía, ¿no? La neumonía y las infecciones de sitio operatorio, ¿no? Una de las más comunes, las que más se encontraron, ¿no? Y luego seguidas de infecciones gastrointestinales y urinarias, ¿no? O sea, según esa estadística actualizada, dice 22% más o menos neumonía, infección de sitio operatorio y posteriormente la demás, ¿no? Urinaria y la gastrointestinal. En las guías españolas últimas también mencionan la neumonía como la primera causa, ¿no? Estos son estudios hechos a partir del MINSA, o sea, supuestamente esta información es la que deberíamos seguir, ¿ya? Pero ahora les voy a recomendar por qué no seguirla. Acá dice, miren, por ejemplo, entre enero de 2007 y 2010, acá dice, los establecimientos de salud informaron tantas infecciones intrahospitalarias, de las cuales la mayor porcentaje fueron de infecciones de herida operatoria, ¿no? Luego sigue la endometritis puerperal, luego las citos, ¿no? Siempre las citos más frecuentes ahí, y al final las neumonías intrahospitalarias, ¿ya? Entonces, ¿por qué les digo que este dato es controversial? ¿No? Porque primero que el Perú como que no tiene una buena estadística suficiente como para decir realmente ya, ¿no? Que esto es lo definitivo, ¿no? Esto de acá son reportes que, digamos, todos los centros dan a la oficina del INS para poder hacer una estadística, ¿no? Entonces, obviamente acá están todos los establecimientos de salud, incluyendo los que están un poco por debajo de, digamos, de un hospital grande, ¿no? O sea, y como ustedes ven ahí, un gran porcentaje están hechos a partir de ginecobstetricia, ¿no? Endometritis puerperales, infecciones de herida operatoria, que también es muy frecuente. Entonces, eso como que da ese porcentaje de esas infecciones, ¿no? Cuando ustedes estén en el hospital, en pisos de medicina, van a ver que es bien diferente, ¿no? Probablemente la infección más frecuente es la infección urinaria, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos siempre, ¿no? Entonces, como les digo, en verdad esto depende un poco quizás de qué tan hábil es la persona, o sea, qué tan buenas estrategias tienen las personas las cuales han votado esta información, ¿no? Este es un estudio, digamos, más actualizado de lo mismo, ¿no? Reportes de todo el Perú, de los que pueden dar reportes, ¿no? Ahí eso también es importante, ¿no? Ahí dicen bien claro, incluso cada año varía la cantidad de establecimientos que reportan, ¿no? Entonces, realmente es una estadística, como les digo, ¿no? Igual, infección de herida operatoria, endometriosis puerperales, itus, ¿no? Siempre hay un poco más frecuente que la neumonía, ¿no? Este es un estudio hecho en el Hospital Rebagliati, 2008, ¿no? Como ustedes ven ahí, la neumonía está bien cerca, ¿verdad? Está 25% e itus 24%. O sea, está bien peleado. Es como que la itus se podría decir que es una de las más frecuentes incluso, ¿no? Como les digo, depende del establecimiento, ¿no? Si el establecimiento es un nivel pues 4 como el Rebagliati, no tiene lo peor, entonces las infecciones de endometritis puerperal y de sitio operatorio van a ser bajas, no van a ser tan altas como hemos visto en las anteriores gráficos, ¿no? Que está por el primer puesto, ¿no? Y si sumamos todavía, ¿no? La endometritis puerperal, que es, digamos, de gineco más lo de la infección, pues sale un porcentaje enorme, ¿no? Y esto es lo que recabamos del Hospital Rebagliati en el 2013. Entonces, yo como sugerencia, y también viendo las claves que da las PFAN, etc., les recomendaría que pongan, a menos que en la pregunta, por ejemplo, les digan, no sé, actualmente, ¿no? Las nuevas infecciones podrían poner neumonía como primera opción, pero la primera opción yo les recomiendo que pongan infección urinaria. Ya son las infecciones que más vemos, o sea, cualquier persona que, digamos, no es especializada al INS, que no esté revisando las estadísticas, pues pensaría que la infección urinaria es la más frecuente, ¿no? Y ese estudio, como ustedes ven de Rebagliati, pues también claramente habla de que los gérmenes que más aislamos en la práctica clínica diaria es infección urinaria, ¿ya? Por eso es algo que yo les recomiendo y eso creo que deberían ustedes seguir, ¿ya? A menos que cambien las cosas, ¿no? Como les digo, también en el sentido dice infección urinaria.
Entonces, ya luego de haber explicado esto, es un tema bien controversial. La localización más frecuente de la infección intraepiteliaria, vamos a dar la clave vía urinaria, ¿no? La siguiente pregunta dice: el mecanismo más frecuente de infección bacteriana por cándulas intravenosas es cómo los pacientes, ¿no?, se contagian, digamos, de infecciones bacterianas por dispositivos de catéteres, ¿no? Lo más frecuente obviamente es que sea una contaminación a través de la piel, ¿no? Y esto les aprovecho para recordarles algo muy interesante, ¿no?, que siempre les comento, ¿no?, que las infecciones en general están ocasionadas por gérmenes que son parte de nuestro organismo, ¿verdad? Por la microbioma. La microbioma es el conjunto de gérmenes que están en nuestro cuerpo de manera, digamos, comensal, adaptada, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, nosotros en el tracto respiratorio tenemos al Streptococcus pneumoniae, ¿no? El Streptococcus pneumoniae está ahí de manera normal, natural, ¿no? Cuando sucede algún tipo de alteración inmunológica, pues ese Streptococcus puede colonizar las vías respiratorias inferiores, ¿no?, la faringitis, la neumonía, etc., ¿no? Pero el neumococo está ahí viviendo. ¿Quién más vive, por ejemplo, en la piel de nosotros? El Staphylococcus aureus, es un germen que está ahí normalmente, ¿no? Entonces, también igual hay una herida, una celulitis, ¿no? Hay un tipo de invasión hematógena, el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermidis, que está normalmente va a colonizar, ¿no? ¿Quiénes están, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal de manera normal? Por ejemplo, la Escherichia coli, ¿no? Por eso es que es una causa importante de infecciones gastrointestinales, de infecciones de las vías biliares también, ¿no? Por translocación bacteriana, infecciones por la primera causa colangitis, Escherichia coli, ¿no? Infección urinaria también, ¿no?, porque la Escherichia coli pasa a través del tracto gastrointestinal. En la mujer ustedes saben que eso es más rápido por la cercanía hacia las vías urinarias, ¿no? Entonces, ustedes tienen que recordar eso y también la cobertura antibiótica va en ese sentido, ¿no? Cuando hacemos profilaxis, como les digo siempre, profilaxis de cirugía, ¿no? ¿Qué damos normalmente en profilaxis de cirugía? Eso varía en los hospitales, pero por ejemplo yo me acuerdo haber hecho internado, por ejemplo, a ver, en la maternidad. ¿Qué dan en la maternidad? Cefazolina. ¿Por qué dan cefazolina? Porque obviamente pues cubre a los gérmenes gram positivos, ¿no? La cefazolina es una cefalosporina de primera generación, entonces eso damos en la profilaxis de sitio quirúrgico, ¿no? Pues profilaxis de sitio quirúrgico, cefalosporinas de primera generación, ¿no? Las cefalosporinas de segunda generación me cubren gram positivos y también gram negativos, pero un poco más gram positivos. ¿Lo doy para qué? Para infecciones respiratorias, ¿no? Cefuroxima, en algunos hospitales no se les gusta, cefuroxima 750 endovenoso cada 8 horas para una infección respiratoria no tan grave, digamos, ¿no? Las de tercera generación que me cubren más que todo las gram negativas, ¿no? Ceftriaxona, etc. Las doy para infecciones tipo E. coli, tipo las que hemos hablado, ¿ya? Muy bien, entonces acá lo más frecuente siempre es el sitio de entrada a través de la piel, ¿no? ¿Cuál de las siguientes medidas produce mayor impacto en la disminución de las infecciones intrahospitalarias? Eso también es muy preguntado. Ustedes saben que lo mejor que se puede hacer es el lavado de manos, ¿no? Por eso todos los hospitales, todos los centros tienen siempre, ¿no?, por disposición del MINSA, por disposición de la DIGESA, SUS, ¿no?, cómo lavarse las manos adecuadamente, y esto de acá se ha demostrado que ha disminuido las infecciones intrahospitalarias, ¿no? Como les digo, en verdad, digamos, ¿no?, en el estudio que también se hizo en el revalete que les mostré, también se evidenció, ¿no?, digamos, las buenas prácticas del lavado de manos, cómo había disminuido las infecciones intrahospitalarias en gran porcentaje, creo que más o menos 30-15%, más o menos me recuerdo. Y como les digo, todas las prácticas buenas que se hacen poco a poco, eso debe ir cambiando el espectro de infecciones intrahospitalarias, ¿no? Como les digo, si ahora en el Perú es más frecuente endovenosis puerperal, que es simplemente de una atención de un parto, quizás no tan aséptico, entonces eso de ahí va cambiando, seguro. Y nos pareceremos pues a las estadísticas de afuera, ¿no?, con la adecuada profilaxis, ¿no? En las infecciones por sistema vamos a revisar un poco de meningitis, que hay varias preguntas sobre eso, ¿no? Acá tenemos un cuadro muy importante que siempre les pido que se recuerden, ¿no? Acá tenemos el líquido cefalorraquídeo normal, que ustedes saben que es un líquido totalmente aséptico, ¿no? Es un líquido totalmente aséptico, células menos de 5, ¿no? Y la cantidad normal de proteínas, ¿no?, que es de 15 a 45, son hiperproteinorrea, que hablemos cuando es más de 45, ¿no? Una glucosa que puede ir del 65-80% de la glicemia pues, ¿no?, sanguínea, ¿no?, más o menos va a 40, ¿no?, de 40 más o menos hasta 70, ¿no?, el valor en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? En la meningitis bacteriana, ¿no?, la ocasionada por unas bacterias frecuentes, ¿no?, acá vamos a encontrar un aspecto turbio, obviamente, del líquido cefalorraquídeo, células que generalmente van más de 1000 hasta 20.000, ¿no?, y también una cantidad importante de proteínas elevadas, ¿no?, 100 a 1000. Y la glucosa es lo que siempre se va a consumir, ¿no?
muy baja en el caso de las bacterianas, y en el caso de la tuberculosa también se va a consumir. Están normales sobre todo en las infecciones víricas, ¿no? Ahí generalmente infecciones víricas, entonces, células de menos de 300, proteínas de 40 a 100, hay nivel de proteinorraquia, pero la glucosa puede estar normal, ¿ok? Los virus no consumen una cantidad de glucosa. En la meningitis fúngica puede haber un aspecto falescente, células también de 50 a 300, ¿no? Siempre menos que sobre todo la bacteriana, ¿no? Y la glucosa también baja, ¿no? Un paciente con hemorragia subaracnoidea obviamente tendrá contenido hemático, ¿no? Con glucosa normal. Todo lo que son enfermedades fuera de las infecciosas van a tener una glucosa normal, ¿no? Esto se hace y la presión, pues, ¿no? De salida de 8 a 20 centímetros de agua aproximadamente, ¿no? De 8 a 20 centímetros de agua, ¿no? La presión de salida generalmente es alta en todas las meningitis. Esta es la estadística también, ¿no? De causas de meningitis, según más o menos de edad, ¿no? Como ustedes ven ahí, importantísimas, ¿no? En el recién nacido, el Streptococcus agalactiae, ¿no? De las más frecuentes, y también la Escherichia coli, ¿no? Un niño ya de casi 2 años, tenemos ahí el cambio, obviamente, más o menos lo que vemos ahora, ¿no? El Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis, ¿no? Por ahí todavía tenemos el Streptococcus agalactiae, ¿no? Un paciente ya de 2 a 50 años, un joven, ¿no? Tenemos ahí sobre todo el Streptococcus pneumoniae, que es lo más frecuente, ¿no? Pero también hay que considerar la Neisseria meningitidis, ¿no? Sobre todo, si la pregunta ustedes ya saben, pero si la pregunta por ahí les viene un paciente joven, etcétera, puede ser Neisseria meningitidis, ¿no? Más de 50 años el Streptococcus pneumoniae, posteriormente a la Neisseria meningitidis, ¿no? Y ahí al lado están los regímenes terapéuticos más importantes, ¿no? Acá también a veces hay variaciones en cuanto a la guía que consultamos, ¿no? Ustedes saben que esto cambia un poco, pero generalmente en infecciones como las que vemos del Streptococcus, la ampicilina pues estaría muy bien indicada, ¿no? Ampicilina más cefotaxima o ampicilina más una aminoglucosa, ¿no? Ese es el manejo estándar, ¿no? Actualmente ya, o sea, cualquier tipo de meningitis tiene que darse al banco, ¿no? Casi siempre. Entonces, cuando es una terapia empírica, ¿no? Entonces, los pacientes que ustedes vean, sí, damos vancomicina de entrada, ¿no? O sea, no una meningitis que recién la ubicamos, damos cefalosporina tercera, que obviamente es la ceftriaxona, más la vancomicina, ¿no? La ceftriaxona tiene mucho más grado de penetración en el líquido cefalorraquídeo que la ceftazidima, que también lo tiene, pero mucho mejor es la ceftriaxona, ¿no? Por eso siempre hay que tratar de priorizarla, ¿no? Entonces, la vancomicina es lo que se recomienda, ¿no? Y, como ustedes saben, si el paciente nosotros sospechamos de listeria, tenemos que darle ampicilina, ¿no? Para la listeria, ¿por qué damos ampicilina? Por la listeria, ¿no? Igual, como les digo, en los hospitales eso puede cambiar. Ustedes pueden estar, por ejemplo, en una buena enrebolía que tiene un paciente con meningitis, le ponen ceftriaxona, ampicilina y vancomicina, le dejan así. Ya con eso supuestamente cubren una gama de varias oportunidades, ¿no? A veces viene el neurólogo, también le ponen ciclovir, sí. La duda es muy para infección pues, por herpes, ¿no? Sí, a veces hacen ese tipo de esquemas, ¿no? Pero lo más importante es lo que les he mencionado sobre esto, ¿no? ¿Qué más? Esto es más que todo para recalcarles nomás, ¿no? En los pacientes que tienen una infección demostrada por meningococo, ¿no? La Neisseria meningitidis, está indicado también la profilaxis por vía oral a contactos pues, que pueden vivir en la casa, ¿no? Los hermanos, los primos, etc., ¿no? La dosis que menciona la guía es rifampicina 600 miligramos cada 12 horas por 2 días, ¿no? O darle ciclofloxacina 500 miligramos en una sola dosis, ¿no? Pero lo que usualmente se usa es rifampicina, ¿no? 600 miligramos cada 12 horas por 2 días. Esos son otro tipo de regímenes terapéuticos, pero obviamente ya con el germen aislado, ¿no? Que es lo menos frecuente, ¿no? O sea que si tenemos el germen aislado, por ejemplo, ¿no? Si es un Staphylococcus meticilino sensible, lo que vendría a ser, podríamos darle una cefazolina, que es una cefalosporina de primera generación, que me cubre muy bien gram positivo, ¿no? 2 gramos cada 8 horas, o también le podemos dar oxacilina, 2 gramos endovenosos cada 4 horas, ¿no? Esa es la dosis que utilizamos de oxacilina, ¿no? Para celulitis, etc., ¿no? Pues no nos sorprenda que 2 gramos cada 4, pues me sale más o menos 24 ampollas, ¿no? Al día, ¿no? Porque la ampolla viene de 500, entonces, ¿no? 2 por 6, 12 por 2, 24. Son un montón de ampollas, pero es lo que usamos, ¿no? O cefazolina, ¿no? El estafilococo, si me sale un estafilococo meticilino resistente, tengo que utilizar vancomicina, ¿no? Un estafilococo coagulase negativo,
¿no? Epidermis, vancomicina también utilizo, y si es un organismo gram negativo, puedo, dependiendo de si es pseudomonas, etcétera, puedo dar los dosis de ceftazidima, cefepime, etcétera, ¿no? ¿No? En la endocarditis, bueno, para revisar algunos criterios mayores y menores nomás, ¿no? Acá tenemos a los criterios mayores. Cuando un paciente tiene endocarditis, ¿no? Lo sospecha un paciente, pues una de las causas de FODO importante, ¿no? Un paciente que tiene un soplo nuevo, obviamente, ¿no? Un paciente con soplo nuevo, que tiene fiebre persistente, ¿no? Tengo que hacerle hemocultivos, ¿no? Si me salen unos hemocultivos positivos para gérmenes que me pueden causar endocarditis, es un criterio mayor. Si en el ecocardiograma encuentro vegetaciones, accesos o nuevas dehiscencias de válvula, o sea que la válvula se rompe, ¿no? Nuevo, es un criterio también mayor. Y los criterios menores tenemos la fiebre, ¿no? El paciente presenta fenómenos vasculares, como puede ser embolia, infarto séptico, lesiones de Hanoway, ¿no? Que son lesiones generalmente en miembros inferiores, ¿no? Tipo hemorrágicas pequeñas de color rojo. Fenómenos inmunológicos, tenemos los nódulos de Olver, las manchas de Roth, que son las manchas que aparecen también hemorrágicas en los ojos, las antineróticas, glomerulonefritis, predisposición, paciente con uso de drogas endovenosas o prótesis valvulares, y hemocultivos positivos diferentes a los microorganismos que son típicos de que ocasionan endocarditis, ¿no? El diagnóstico se hace con 2 criterios mayores, un criterio mayor a 3 menores o 5 criterios menores, ¿no? El tratamiento debe dirigirse al germen aislado, o sea, obviamente según el cultivo, ¿no? Los cultivos, el porcentaje de positividad es bien alto, menos mal, más del 90% de los pacientes con endocarditis, una infección totalmente sistémica. Pacientes con sospecha de endocarditis infecciosa sin síntomas agudos, podemos esperar todavía los resultados obviamente para el tratamiento. Y si queremos dar un tratamiento empírico, debería cubrir idealmente estafilococo, ¿no? Meticilino resistente, estreptococo y enterococo, ¿no? Un buen régimen de tratamiento, por ejemplo, para endocarditis también es ceftriaxona con vancomicina. ¿Ya? Eso es lo que dicen las últimas guías, lo que hacemos en el hospital, ¿no? Lo que nos sugieren siempre los infectólogos, ¿no? Duración de tratamiento mínimo de 6 semanas, ¿no? Mínimo de 6 semanas. La profilaxis de endocarditis infecciosa es en pacientes que han tenido, ¿no? Probablemente endocarditis previamente, ¿no? Y se sugiere en pacientes que tienen riesgo mayor, ¿no? Los pacientes que usan válvulas cardíacas protésicas, ya un paciente que ha tenido una endocarditis infecciosa, una enfermedad congénita cianótica, o una insuficiencia por una válvula estructuralmente anormal, ¿no? Cuando doy profilaxis, generalmente doy profilaxis cuando vamos a hacer algún tipo de procedimientos orales, ¿no? Curaciones por odontología, ¿no? O algún tipo de procedimiento de trato respiratorio, una fibrobroncoskopía, en tejido celular subcutáneo, ¿no? Lo que damos generalmente es una dosis única, ¿no? De penicilina o también de amoxicilina, ¿no? Se puede dar 1 gramo cada 12 horas como dosis única, previa al procedimiento, y con eso estamos dando la profilaxis, ¿no? En procedimientos de trato gastrointestinal podemos hacer una CEFRE, dilatación de escleroterapia, etc. También podemos dar profilaxis, ¿no? Si el paciente ya está tomando medicamento, podemos recomendar usar un antibiótico de otra clase, ¿no? Si el paciente ya está con amoxicilina, le puedo dar clindamicina más, agregándole o acitromicina, ¿no? Acuérdense ustedes que la clindamicina también, ¿no? También la clindamicina es efectiva contra estafilococo aureus. Ustedes van a ver por ahí, me va a tocar seguro alguna vez en el hospital que tiene un estafilococo, ¿no? Que es a veces sensible, pues, ¿no? A oxacilina, etcétera, pero el paciente es alérgico a la penicilina, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? Vemos el antibiograma, van a ver ustedes que la clindamicina también es una buena opción para el estafilococo, ¿no? Bueno, acá esta pregunta también dice: el examen auxiliar para realizar el diagnóstico precoz de la osteomielitis es... La osteomielitis también, ¿no? Causas más frecuentes, estafilococo aureus, como siempre, ¿no? Acá la respuesta es la gamografía, ¿ya? Ya revisando bien, es clásica, es una pregunta clásica también, ¿no? O sea, ustedes me dicen la gamografía, obviamente no se usa, pero cuando ustedes revisan la literatura clásica y revisando bien, la gamografía pues se supone que tiene la mayor, o sea que es más precoz, ¿no? 48 horas, ¿no? Eso es algo clásico, siempre dicen, clásicamente la gamografía se considera que 48 horas después de la infección se puede hacer el diagnóstico, ¿no? La resonancia magnética obviamente es el examen más importante actualmente, ¿no? Pero ¿cómo se llama? El diagnóstico precoz se supone que más o menos a una semana, ¿no? Antes de la semana. ¿Okay? Entonces, la gamografía realmente es 48 horas, ¿ya? Ahí no les he puesto la referencia, pero eso sí está bien revisado, ¿ya? Lo mejor es obviamente la resonancia porque te da más imagen, te da también si el paciente puede tener compromiso, ¿no? De los músculos paravertebrales, abscesos, etc., ¿no? Entonces, el gol estándar es la resonancia magnética, ¿no?
pero la gamografía es el que me avisa antes. Y lo peor que tiene la gamografía obviamente es su baja especificidad, ¿no? Recontra baja especificidad, porque puede simular cualquier proceso inflamatorio. Eso es lo malo de la gamografía, ¿okay? Entonces por eso digo, es una pregunta, está más que todo de concepto, ¿no? No es una pregunta que me sirva mucho en la práctica clínica, ¿no? ¿Ya? En literatura anglosajona también buscar gamografía es bien difícil, ¿no? Porque no le dicen gamografía, no tiene un nombre especial, no sé si se acuerdan ustedes. Es algo así como isótopo escáner, así le dicen a la gamografía, ¿no? Usted busca gamografía, no encuentra en inglés, ¿no? Es isótopo escáner, ¿no? La siguiente pregunta me dice: ¿el tratamiento antibiótico que se recomienda en pacientes portadores de osteomielitis debe durar un mínimo de...? Esta pregunta obviamente no está mal formulada, porque actualmente todas las guías ustedes donde busquen siempre van a encontrar que mínimo 6 semanas, ¿no? Entonces, adecuándonos a esto, la respuesta ideal pues sería 8, ¿no? O sea, ¿cuál es el mínimo de días, ¿no? Mínimo de semanas para el tratamiento de osteomielitis? 8 semanas, ¿no? ¿Ya? De 6 a 8 semanas. En verdad estaría mal formulada, ¿no? A ver, la siguiente me dice: varón de 20 años, dice, nota lesiones eritematosas, pruriginosas y dolorosas en región escrotal. Antecedentes de relaciones sexuales hace 5 días. Al examen clínico hay presencia de vesículas y úlceras eritematosas en hueso escrotal. ¿Cuál es la precisión diagnóstica? ¿Ya? Obviamente ese es un paciente que tiene vesículas, ¿no? Si ven vesículas, es una infección de transmisión sexual ocasionada por virus herpes, ¿no? Ustedes ya saben que el virus herpes simple 1 es el que da las infecciones clásicas del herpes, ¿no? La infección mucobucal, la infección faríngea, etc., ¿no? Y las infecciones pues, que aparecen, ¿no? En la piel también, ¿no? El clásico dolor de neuralgia posherpética, ¿no? El herpes simple tipo 2 es la que se relaciona a las manifestaciones sexuales, ¿no? Y en este caso, pues sí, es más o menos relativo fácil, porque me dicen bien claro que son vesículas, ¿no? Eso puede obviamente ir a úlceras, pero vesículas es herpes simple de tipo 2, ¿no? Si ustedes ven condiloma combinado, ¿ustedes acuérdense de qué virus se acuerdan? El papiloma, ¿no? Claro, condiloma combinado es ese famoso, pues, infección por papiloma que ustedes saben que da unas lesiones bien características en coliflor, ¿verdad? Me acuerdo siempre, un paciente me llegó a la emergencia, un joven así bien preocupado, ¿no? Que justo me decía: doctor, tengo una lesión, vino con su papá, pero no quería que el papá lo vea, ¿no? Saqué al papá y me mostró, ¿no? Tenía una lesión, ¿no? En coliflor bien acuminada que aparece, pues, ¿no? En el pene, en cualquier sitio, ¿no? Es una lesión pues bien sexy, ¿no? Bien grande, ¿no? Como una coliflor. Ese es un condiloma acuminado, ¿no? Causado por virus de papiloma, ¿no? El condiloma plano se refiere al secundarismo por sífilis, ¿no? La dermatitis de contacto obviamente no me da vesícula, ¿no? Es una dermatitis, sí, hay eritema, pero que es todo difuso, ¿no? No es así como que úlceras eritematosas, ¿no? Y la candidiasis escrotal también es similar, ¿no? La candidiasis escrotal también, ¿no? Una coloración totalmente rojiza, ¿no? Ustedes siempre que quieran diferenciar candidiasis de, por ejemplo, dermatitis de pañal, como la doctor. Los pacientes que ustedes van a ver seguro alguna vez ancianitos, no sé, que a veces están con pañal, etc., ¿no? Y toda la zona perineal también bien roja, ¿no? ¿Cómo diferencio? Generalmente la candidiasis, cuando es una infección por candidiasis, hay una delimitación bien clara, ¿no? O sea, ustedes ven la lesión, por ejemplo, en el perineo y está así, ¿no? Una lesión bien delimitada, ¿no? Y roja, ¿no? En cambio, en la dermatitis de pañal, ¿no? Es una lesión que no está bien delimitada, ¿no? Ustedes saben a lo que me refiero cuando no es delimitado, ¿no? O sea, que lo ven a grande y hay parte de naranja y parte rojita, ¿no? Así como que se confunde, ¿no? En cambio, la delimitada por hongos es bien roja el borde y eso es, ¿no? Y eso es una diferencia para el tratamiento, ¿no? Si es un paciente que tiene candidiasis, le puedo dar clotrimazol en crema, y si es una dermatitis de pañal, le puedo dar algún tipo de solución, ¿no? En el hospital tenemos la crema Daria solamente por dermatitis de pañal. La siguiente pregunta me dice: varón de 35 años de edad acude al centro especializado en infecciones de transmisión sexual refiriendo secreción purulenta por meato uretral, disuria y dolor testicular, antecedentes de relaciones sexuales sin protección hace 7 días y automedicación. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Este es un paciente, obviamente, cuando ustedes ven las ETS tienen que clasificarla por síndrome, ¿no? Síndrome de úlcera, síndrome de... En este caso sería el síndrome de secreción purulenta, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente en este caso? Sería la gonorrea, ¿no? Este paciente, obviamente, es un paciente que tiene gonorrea, tiene una secreción purulenta por meato uretral, disuria y ya tenía un antecedente de relaciones sexuales, ¿no? La siguiente me dice: varón de 25 años, diagnosticado hace 5 años de tuberculosis pulmonar, como abandona el tratamiento.
De 12 a 2 semanas presenta cefalea y vómitos explosivos. Examen físico, rigidez de nuca, Kernig y glucósidos positivos, punción lumbar con presión elevada y glucurraquia, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes el Kernig? ¿No puedo ver el Kernig? Elevación, ¿no? Elevación, flexión de cadera, ¿no? Y eso ocasiona dolor. Y el Brunziski, la elevación simultánea de ambos miembros inferiores y ocasiona un dolor acá, ¿no? Esos son signos de meningitis, ¿no? Supuestamente como una meningitis, ¿no? Paciente que tiene función lumbar con presión elevada e hipoglucorraquia. Si tiene un test de ELISA por VIH negativo, ¿cuál sería lo más probable en este paciente? ¿No? Tenemos alternativas, obviamente, pensando que hay una hipoglucorraquia, que vamos a empezar una meningitis bacteriana, ¿no? O una meningitis tuberculosa. Y busco las claves, hay meningitis viral, ¿no? Entonces, no va, meningitis criptocócica pudiera ser, pero ¿es VIH negativo? Eso me está diciendo la pregunta, me dice, mira, ¿sabes que VIH negativo? Así que no pienses en criptocócica. Bueno, entonces me queda meningitis tuberculosa, ¿no? Y de paso el paciente tenía el antecedente, ¿no? Como les dije en la clase también, por favor, siempre recuerden, paciente embarazada también es un factor de riesgo para meningitis tuberculosa. En una paciente embarazada que les da meningismo, piensen siempre en meningitis tuberculosa, seguro que le van a dar. La siguiente me dice, mujer de 23 años con disuria, dolor al orinar desde hace 4 días que recibió una dosis de cotrimoxazol. Se usa a veces, se mejoría. Acude al hospital por presentar lumbalgia, náuseas, vómitos y fiebre. Examen físico, febril, mucosas orales secas. Abdomen, punto renal positivo superior y medio, ¿no? Leucocituria, hematuria y cilindros leucocitarios. ¿Cuál es la precisión diagnóstica? Esa paciente tiene una infección urinaria, ¿verdad? ¿De qué tipo? Tenemos que diferenciar la cistitis de la pielonefritis, ¿no? Es una pielonefritis cuando tiene síntomas sistémicos, no solamente disuria, sino también tiene fiebre, vómitos, ¿no? ¿La paciente lo tiene? Sí. Es una pielonefritis. ¿Es una paciente con pielonefritis complicada o no complicada? ¿Tiene algún factor de riesgo? ¿Cuándo sale una pielonefritis complicada? Embarazada, ¿verdad? Varón, ¿no? Algún tipo de malformación de las vías urinarias es complicada, ¿no? Paciente con enfermedad renal crónica o diabético. Parece que esta paciente no cumple. Por lo tanto, sería un caso de pielonefritis aguda no complicada. Hablando del cotrimoxazol, a ver, ¿qué indicaciones tenemos para usar cotrimoxazol? A ver, ¿se acuerdan? A ver, lánzame como para hacer un refresh, ¿sí? ¿Cuándo usamos cotrimoxazol de primera elección? ¿Infección por neumocistis? ¿Sí? Muy bien, otra infección. Así de primera elección. Otra indicación muy importante es la infección por Stenotrophomonas maltófila. ¿Ya? Stenotrophomonas maltófila. Es un germen en verdad que aparece en los hospitales, ya que seguro lo van a ver, que, bueno, o sea, no suele ser tan resistente, ¿no? O sea, cuando, wow, es Stenotrophomonas, todos se asustan, ¿no? Stenotrophomonas, tranquilo, tú, con cotrimoxazol, suficiente, ¿ya? Stenotrophomonas maltófila, ¿no? Muy diferentes a la Acinetobacter, no sé por qué algunos se confunden, ¿no? La Acinetobacter se confunde con Stenotrophomonas. El Acinetobacter también es un germen intrahospitalario, pero ese de ahí siempre es resistente, ¿ya? Entonces ahí sí hay que utilizar generalmente colistina. A ver, la siguiente dice, varón de 30 años de edad con múltiples parejas sexuales, acude con 10 días de enfermedad presentando en glande, ¿no? El varón, úlcera única limpia, indolora y de bordes elevados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿No? Un paciente pues con una úlcera, ¿no? Que es totalmente indolora. Yo sí tengo que pensar necesariamente en un sífilis, ¿no? Muy frecuente, una pregunta que siempre viene en el documento tenerla siempre presente, ¿no? La siguiente me dice, varón de 40 años presenta cuadro infeccioso urinario de 5 días de evolución, sin licor cultivo y tratamiento con aminoglucósidos. ¿Cuál es el agente etiológico más sensible a este grupo de antibióticos? Que ni siquiera tengo que recordarlo, porque ya con el cuadro clínico, ¿no? Infección urinaria, ¿cuál es lo más frecuente? Los bacilos gram negativos, ¿no? De tipo aeróbico. Bacilos gram negativos de tipo aeróbico. Igual, aminoglucósidos. ¿Para qué me sirven? Indicaciones de aminoglucósidos. Actualmente, pocas, ¿no? Actualmente no hay casi indicaciones por lo menos de utilizarlo solo, aminoglucósidos, ¿no? Como les mencioné que en la clase, antiguamente no se trataba de las infecciones urinarias, gente con aminoglucósidos, ¿no? Gentamicina, micacina, ¿no? Pero esto en verdad se ha dejado bastante de lado, ¿no? Por los efectos adversos que tienen las aminoglucósidos. Tienen muchos efectos adversos. ¿Se acuerdan cuáles son? La nefrotoxicidad y la ototoxicidad, ¿no? Que suelen ser irreversibles, ¿no? Sobre todo la ototoxicidad.
Entonces realmente los amilolicosios se han dejado bastante de lado, ¿no? Ya no se usan mucho. ¿Ya? También se usaban a veces en el tratamiento de ¿cómo se llama? Infecciones, tratamiento empírico, ¿no? Por ejemplo en la neutropenia febril, ¿no? Ceftazidima, amicacina, ese es el esquema clásico que se usa, ¿no? Que se pregunta. Pero actualmente no usamos eso, ¿no? Generalmente utilizamos ya antibacterianos que tienen más amplio espectro y que no tienen los efectos adversos, ¿no? Utilizamos cefaloporinas de cuarto, utilizamos carbapenems, etc., ¿no? Lo que sí les digo es que actualmente lo que se está viendo es un poco que los aminolicosios pueden tener un rol en disminuir el consumo de carbapenems, ¿no? Porque uno de los grandes problemas a nivel mundial es el uso de carbapenem, impenem, meropenem, un poco desmedido, ¿no? Y la resistencia que se está adquiriendo a estos carbapenems, ¿no? En el Revalati, por ejemplo, creo que en el 2013, que es el cuadro que les mostré, se aisló la primera Klebsiella resistente a carbapenems, ¿no? La primera Klebsiella resistente a carbapenems, ¿no? Que, bueno, es un hecho obviamente lamentable, ¿no? Entonces se dice que los aminoglicosidos no pueden ser útiles en el tratamiento de Pseudomonas, o sea, pueden sí, tienen una eficacia más o menos importante en el tratamiento de Pseudomonas, y de esa manera me puedo ayudar a disminuir el consumo de carbapenems. Estos son obviamente estudios avanzados que todavía pues no está palpado en una guía, ¿no? Pero les digo para que ustedes conozcan, ¿no? Por ahí que los pocos usos que se hacen de los aminoglicosidos, ¿no? A ver, la siguiente pregunta me habla de un varón de 18 años, ¿no? Que presentó úlcera indolora, indurada en la región del glande de 2 semanas de evolución con remisión espontánea. Consulta por temor a infección por VIH. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿No? Obviamente, ¿es una? Sí. Recuerden ustedes que el chancroide suele ser una úlcera dolorosa, ¿no? El virus del papiloma humano, ahí les he dicho que es un condiloma acuminado, no es una úlcera, es un condiloma acuminado, ¿no? El herpes me causa vesículas y el VIH no me causa lo que menciona ahí, ¿no? La siguiente pregunta me dice: mujer con fiebre, signos meningios sin lesiones focales ni signos de hipertensión endocraniana. ¿Cuál es el paso inmediato a seguir? ¿Cuál sería? Acá la pregunta es un poco, obviamente para mí es medio rara. ¿Por qué? Porque me dice sin signos de hipertensión endocraniana. Bueno, si yo considero eso, pues entonces se debe realizar una punción lumbar, ¿no? Pero en la práctica no hacemos eso, ¿no? Siempre tomamos una tomografía previa, pues, ¿no? O sea, no siempre me basta que no tenga ningún signo de hipertensión, no me esté vomitando pues en la cara o que tenga un dolor intensivo para decir, ok, esta paciente no tiene ningún tipo de problema, ¿no? Generalmente siempre tomamos una tomografía. Pero esta pregunta, como les digo, ya está orientada. Mujer con fiebre, signos meningios, sin lesiones focales ni signos de hipertensión endocraniana, que es una punción lumbar, ¿no? Entonces, en la práctica ustedes van a hacer punciones lumbares en pacientes sobre todo que vengan con fiebre y un gran trastorno de sensorio, ¿no? Sin otro foco aparente, ¿no? Obviamente en la práctica es mucho más difícil, ¿no? Cuando me viene una bolita, pues cualquier tipo de infección me puede dar un compromiso de sensorio, no necesariamente una meningitis, ¿no? Pero bueno, los signos meningios me pueden ayudar bastante a determinar eso, ¿no? La siguiente pregunta me dice, me están preguntando, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico de una pielonefritis aguda? Me dice. ¿Cuál sería? A ver, la percusión lumbar positiva y vómitos podría ser, podría, ¿no? Por la quiebre y disuria no, definitivamente son síntomas bajos. Me están preguntando por pielonefritis. Dolor lumbar, no, pues fiebre y escalofríos muy poco inespecífico. Disuria y fiebre, mejor, ¿verdad? Entonces, un paciente tiene disuria y además tiene fiebre. La siguiente me dice, varón de 20 años que hace 3 días presenta cefalea que no sea analgésicos. Se agrega fiebre, náuseas y vómitos que lo mantienen en cama. TBC pulmonar a los 15 años con tratamiento completo. Examen físico, presión me parece normal, frecuencia cardíaca 60, respiratoria, bueno, está bastante disnéico según eso. Temperatura 38. Pero bueno, acá lo que me da la atención es que el paciente tiene signos de meningismo. ¿Cuál es la terapia apropiada? Obviamente se ve un caso de meningitis, ¿no? Lo ideal sería pues tratarlo con ceftriaxona, 2 gramos cada 12 horas. Esa es la dosis de ceftriaxona que usamos, ¿ok? Para meningitis usamos ceftriaxona 2 gramos cada 12 horas. Para cualquier otra cosa usamos ceftriaxona 2 gramos cada 24 horas. ¿Ya? También, como les digo, eso de ceftriaxona 1 gramo cada 12 es antiguo, ya no se utiliza así. Se descubrió en los 90 que la ceftriaxona tiene un efecto postantibiótico importante, lo cual le permite dar una sola vez al día, ¿okay? Entonces damos ceftriaxona ahora 2 gramos cada 24 horas, ¿no? Y eso sería lo ideal en un paciente que tiene meningitis, ¿no? Como les he dicho, es lo que penetra muy bien, ¿no?
El meropenem lo usamos, sí, podríamos usarlo, pero no es de elección, ¿no? El meropenem ustedes saben que tiene con el imipenem algunas diferencias, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Como para repasar antibióticos. ¿Qué diferenciamos cuando uso meropenem y imipenem? Ya, muy bien, pero no, más, efectos adversos, ¿se acuerdan? Las convulsiones, ¿no? ¿Cuál me da más convulsiones? El imipenem, ¿no? 10%, meropenem 1%. ¿No? 5% de imipenem, menos de 1% meropenem. ¿Ya? Dan convulsiones sí, pero prefiero ir meropenem. ¿Y en qué caso voy a tener cuidado? Pues obviamente un paciente que tenga algún problema cerebral. Si es un paciente que ha tenido ACV isquémico, ACV hemorrágico, tiene tumor cerebral, etc., mejor le doy meropenem, ya no va a correr el riesgo. Y vemos, cada vez lo convulsionamos con imipenem, es más o menos frecuente, van a verlo. La siguiente me dice: varón de 38 años con múltiples parejas sexuales sin protección. Hace 6 meses de decaimiento general, baja de peso. Acude a consulta y manifiesta tos secas hace 7 días. Frecuente linfocitos CD4 menor a 200. ¿No? ¿Cuáles son los linfocitos CD4? ¿Se acuerdan? Los linfocitos Helper, ¿no? Claro, son los linfocitos que tienen en su membrana el CD4 y justo el VIH ataca esa proteína, ¿no? Menor a 200. Radiografía de tórax con infiltrado intersticial bilateral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Obviamente estamos en el caso de un paciente de VIH que tiene una infección respiratoria con un infiltrado intersticial, ¿no? Que es una característica de neumonía típica, ¿no? En este caso por Pneumocystis carini, ¿no? Antiguamente llamado actualmente Pneumocystis carini. Y ya sabemos que actualmente es un... ¿Qué tipo de germen es? ¿Es un? Hongo. ¿Qué es Pneumocystis carini? Es un hongo. No se la ha reclasificado. Entonces, Pneumocystis carini es un hongo. La siguiente pregunta me dice: tratamiento, ya sabemos cotrimoxazol, ¿no? Dijimos, cotrimoxazol 2 tabletas cada 8 horas de tratamiento. ¿No? Sí, los pacientes con Pneumocystis carini, Pneumocystis carini son pacientes, o sea, te vienen generalmente mal, ¿no? O sea, te vienen bien mal. Tú lo ves, piensas que está morir. Pues un paciente con VIH que viene bien, con un distrito respiratorio importantísimo, como dicen, obviamente hay un desbalance entre la clínica radiológica, ¿no? Tú esperas encontrar en la radiología algo horrible, pero está casi limpio, ¿no? Porque el infiltrado es intersticial, ¿no? Pero el paciente está bien disneico y esos pacientes se pueden complicar, ¿no? Pero con el tratamiento van bien la mayoría, ¿sabes? Bien disneico, le pones oxígeno todo, empiezas con tremoxazol, segundo o tercer día el paciente ya está bien y se va como si nada hubiera pasado, ¿no? Siguiente, dice: estudiante universitario que presenta lesiones purpúricas, supongo, y cefaleas, es diagnosticada en meningoencefalitis por meningococo. ¿Qué medida preventiva y quería acompañar en clase? Bueno, hemos dicho que, ¿no? El paciente con meningococo es una infección típicamente que se puede hacer una epidemia, ¿no? Por lo tanto es importante la prevención y la profilaxis se da con rifampicina, ¿no? Por 2 días. La siguiente me dice: mujer de 32 años que hace 2 días presenta malestar general y sensación febril. Se agrega cefalea intensa, vómitos, compromiso sensoro y episodios de convulsiones. Al examen, placo 10, rigidez de nuca, fiebre. ¿Y cuál es el diagnóstico más probable? De las alternativas que me dicen, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? No me dicen ninguna característica de licosfalarraquía, ¿verdad? Podría suponer cualquiera, pero ¿qué es lo más frecuente? Una meningoencefalitis bacteriana, es lo más frecuente, ¿no? Meningoencefalitis bacteriana, ¿no? El viral también vemos, pero muy raramente, ¿no? Obviamente un paciente que con las características que he mencionado, ¿no? Si es por herpes hay que dar aciclovir, ¿no? En lo venoso y los pacientes van más o menos bien, ¿no? Hay pacientes obviamente que también nunca se sabe exactamente, no se aísla nada y se sospecha que es una meningitis viral también, ¿no? Y posteriormente su cuadro puede remitir, ¿no? La siguiente me dice: ¿cuál es el agente etiológico en la endocarditis infecciosa en usuarios de drogas endovenosas? ¿Cuál es? Estafilococo aureus, ¿no? Esta clave obviamente en verdad es como ustedes saben, el germen más frecuente es Staphylococcus aureus actualmente, ¿no? Antiguamente se decía que era el estreptococo, pero actualmente igual, ¿no? Se les pregunta, ¿no? ¿Cuál es el germen actualmente más frecuente para endocarditis? Staphylococcus aureus, ¿no? Si me dicen así en general, pudiera ser que se refieran al Streptococcus viridans, ¿no? Que siempre ha sido clásicamente considerado el más frecuente. La siguiente me dice: la neurocisticercosis se debe a la ingesta de huevos de... Bueno, es una pregunta que no había acá, pero... huevos de Teniasolium, ¿no? La famosa neurocisticercosis, en el Perú, la primera causa de convulsiones, ¿no? En los adultos, ¿no? De causa infecciosa, ¿no?
Una de las más importantes es el traumatismo, pero si descontamos eso tenemos a la neurocisticercosis, ¿no? Paciente de 55 años con fiebre y trastorno de conciencia. Se encuentra soporoso con signos meningios, ¿okay? En el líquido subarráquido se encuentran 1500 células a prevenir de polimorfos. Eso me habla de una meningitis bacteriana. Polimorfos, meningitis bacteriana. ¿Qué tratamiento empírico le doy? Ceftriaxona 2 gramos cada 12 horas, ¿no? Acuérdense ustedes que la linfocitosis es predominante en tuberculosis, ¿no? Y también en virus. Muy bien. Polimorfo ya bacteriana. Mujeres de 32 años llegan a consulta con cefalea intensa, vómitos y rigidez nuca. El líquido subarráquido presenta pilocitosis linfocitaria. ¿Qué puedo pensar acá entonces? El diagnóstico más probable, meningitis viral, ¿no? Meningitis viral. La siguiente me dice, niño de 12 años de edad, traído de emergencia por presentar parálisis que se inicia en el miembro inferior izquierdo, que luego se generaliza en todo el hemicuerpo, del mismo lado. El paciente proviene de la zona del Cerro del Pasto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable, ¿no? Justamente en la zona pues, de la sierra central, ¿no? Es una gran prevalencia de neurocisticercosis, ¿no? Que acá no nos han puesto, digamos, en la manifestación más frecuente, ¿no? Pero dentro de los que está aquí claramente es eso, ¿no? Hidrocefalia, meningoencefalitis no van por ahí, ¿no? Defecto de migración, no tiene ningún tipo de dolor, ¿no? La epilepsia tampoco va, en verdad por descarte prácticamente esta pregunta, ¿no? Neurocisticercosis. La siguiente también es de meningitis, es un obrero de 22 años que presentó TEC. Refiere cefalea global constante hace 3 semanas. Miren, 3 semanas. Hace 3 días presenta letargia o vómitos persistentes. Antecedentes, febrícula, sudoración y pérdida de peso. Al examen adelgazado, despierto, rigidez de nuca, positivo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Este es un paciente con un cuadro más larvado, ¿no? De 3 semanas. ¿Ya? Entonces, eso es más frecuente en una meningitis tuberculosa. ¿Ya? Es más frecuente en una meningitis tuberculosa. ¿No? La meningitis bacteriana es totalmente aguda, el paciente tiene fiebre, es más agudo, ¿no? Es un paciente que tiene 3 semanas que es bien frecuente, ¿no? Dolor, ¿no? Y recién se manifiesta de nuevo, ¿no? En el líquido cefalorraquídeo de la meningitis tuberculosa no es característico. Obviamente un ADA elevado, pleocitosis, predomino mononuclear. Mononuclear se refiere a linfocitos, ¿de acuerdo? Monocitos, linfocitos, ¿no? Glucosa normal y proteínas elevadas. Acá lo que no va es la glucosa normal, eso no puede ser porque eso es en todo caso viral, ¿no? O normal. Varón de 25 años sin antecedentes epidemiológicos con 5 días de enfermedad, febril, cefalea pulsante y vómitos. Líquido cefalorraquídeo con pleocitosis de 12.000 células. Wow, ¿no? Polimorfos nucleares. Probablemente es una meningitis bacteriana. La siguiente me dice, la manifestación clínica más frecuente del acceso cerebral es... Lo más frecuente obviamente es una lesión que ocupa espacio, ¿no? Un paciente con sistema nervioso central, eso causa cefalea sí o sí, ¿no? Es lo más frecuente. ¿Cuál es el tratamiento de la absceso cerebral? ¿Alguien me dice? Ceftriaxona y metronidazol. Es un tratamiento un poco raro, ¿verdad? Sí, pero es la primera indicación. Ceftriaxona y metronidazol. Absceso cerebral. En las infecciones bacterianas vamos a repasar sobre todo las más frecuentes, ¿no? Que ustedes ya saben que son las más preguntadas. Tenemos la brucela y la bartonella, ¿no? En la brucela tenemos acá, ¿no? Las características. Cuando hay un caso sospechoso de brucela, ¿no? Tiene cuadro clínico y antecedentes epidemiológicos de una zona de brucela, ¿no? Probable, cuadro clínico, antecedentes epidemiológicos y prueba de rosa de Bengala positivo, que es la prueba de tamizaje. Así como el VIH es ELISA, Western Blot, ya en brucela es rosa de Bengala y 2-mecartotanol. Confirmado, paciente que tiene cuadro clínico, antecedentes epidemiológicos, rosa de Bengala y prueba confirmatoria. ¿Ya? Los cuadros, tenemos la brucelosis aguda, menos de 8 semanas, un paciente que tiene fiebres altas, ¿no? Malestar general, dolor de cabeza, sudoración y puede haber artralgias, ¿no? Estreñimiento, dolor de espalda, son síntomas totalmente constitucionales, ¿no? Puede evitarse hepatitis granulomatosa y desórdenes hematológicos con compromiso arterial, ¿no? Lo más frecuente es la artritis periférica, ¿no? Por eso la artritis periférica es lo más frecuente, ¿no? Si me preguntan específicamente en crónica, sí es acroleítis, pero en general es artritis periférica, ¿no? La manifestación articular más frecuente. Cualquiera de las pruebas de aglutinación rutinaria ofrece un diagnóstico apropiado con alta especificidad y sensibilidad. O sea, en la fase aguda me sirve bien las pruebas de aglutinaciones, ¿no? Las aglutinaciones, el ELISA, que no lo usamos mucho, pero existe, y la prueba sobre todo la rosa de Bengala. El medio de cultivo también es importante, incrementa el elemento de brucela, ¿no? En la forma aguda, 2 cultivos de sangre
son tan eficientes como un cultivo de médula ósea. Esa es la fase aguda, ¿no? Son similares, ¿no? Pero si ustedes ven ahí, bien claro, la médula ósea está presente, ¿no? El cultivo de médula ósea. En la parte subaguda, esta es la característica fiebre ondulante, o también llamada la fiebre de Malta, ¿no? La fiebre de Malta, la forma típica y clásica descrita en las áreas endémicas, ¿no? Es una fiebre baja intermitente, frecuentemente con compromiso articular. Ahí está otra vez la arteritis periférica. Alteraciones hematológicas, trombocitopenia, anemia hemolítica y daño hepático, ¿no? Los pacientes con tratamiento incompleto también son incluidos aquí. Y en esta prueba, la prueba del Doppler Carlos detecta la hemoglobina G y los títulos con una buena evidencia, ¿no? La brucela se aísla en el 40-70% del hemocultivo seriado y el mielocultivo permite su aislamiento en el 90%, obviamente. Mientras más crónica se hace la brucela, más efectivo es el cultivo de médula comparando al cultivo hematológico. Entonces, si me preguntaran al final cuál sería el gol estándar, ¿qué diría yo? Mielocultivo, ¿no? Siempre que les pregunten gol estándar es la prueba que es definitiva, ¿no? O sea, siempre el gol estándar no es como que lo que más se usa, lo más rápido, es lo que más es definitivo. En infecciones siempre es eso, un cultivo, ¿ya? El gol estándar siempre en infecciones va a ser un cultivo. Pero entre hemato, en este caso hematológico y de médula ósea, tiene que ser la de médula ósea, porque si han visto ustedes en el anterior cuadro, el hematológico tiene buen rendimiento, pero en el segundo ya no, y en el tercero peor, ¿ya? Entonces, no es lo que siempre hacemos, obviamente, pero para preguntas sirve así, ¿no? Brucelosis crónica generalmente se presenta en cuadro febril, pues ya no tiene fiebres, pero tiene mialgias, fatiga, depresión, entonces, fatiga crónica, artralgia y otros. El diagnóstico diferencial, como dice, la fatiga crónica. Otra forma localizada en el cuadro uveitis, granulomatosis y espondilitis. Acá son más raras más bien la artritis periférica y acá sí es más frecuente la sacroileitis, ¿ya? Acá es más frecuente la sacroileitis, ¿ya? Se le encuentra en adultos mayores de 30 años y también en mayores de 50 años, ¿no? Es rara en niños. Las pruebas serológicas de rutina en los hemocultivos y es a 20%. Recontra baja, ya acá es recontra baja. Acá se recomienda la prueba de Kunz específica para brucela o los famosos anticuerpos bloqueadores, que también lo hacen en el INS, ¿ya? El mielocultivo proporciona una positividad de 50-75%, ¿ven? Entonces, el mielocultivo es el gol estándar, ¿verdad? No queda ninguna duda. Recomendación, cuando ustedes tienen un paciente, sí, les recomiendo siempre que piensen en brucela, darle un set de brucela para el INS, ¿ya? Que no se hace, pero en el Revalente no tenemos nada de eso, ni rosa bengala tenemos, no tenemos las aglutinaciones, ¿no? Y en el OAIS también creo que no tienen todo. Entonces siempre les recomiendo al INS, le piden su sed de brucela y le van a tomar su rosa bengala, que es la prueba de despistaje, los anticuerpos antibloqueadores, que también es una prueba confirmatoria, y también el Doppler cartotanol, que también es una prueba confirmatoria. ¿Cuál es el tratamiento de la brucela? Doxiciclina y rifampicina. Ese es el tratamiento estándar. Ahora, hablando seriamente, o sea, realmente lo más efectivo es doxiciclina y estreptomicina, pero yo no creo que les pregunten eso, ¿ya? Lo más efectivo, en verdad, ustedes revisen estudios actuales, doxiciclina y estreptomicina. Pero, obviamente, el modo de aplicarlo, intramuscular, venoso, es muy problemático para el paciente. Mejor es que el paciente consuma rifampicina. Es más efectivo en ese sentido, ¿ya? Doxiciclina 100 miligramos cada 2 horas por 6 semanas, más rifampicina también de 600 a 900 miligramos por 6 semanas, ¿ok? Otros regímenes alternativos puede ser doxiciclina con gentamicina también, ¿no? Por ahí he visto una pregunta, también pueden hacer. Pero como les digo, ustedes marquen doxiciclina y rifampicina, ¿ya? Para embarazadas se recomienda no usar doxiciclina, puede ser atogénico, ahí de preferencia rifampicina y estreptomicina, ¿ok? Eso es lo recomendable en mujeres embarazadas, ¿ya? ¿Qué hago si un paciente tiene brucela y aún así me sale positivo? ¿Qué hago? O sea, si le trato con lo que les he dicho y sigue saliendo positivo, ¿qué hago? Le repito el ciclo, ¿ya? La brucela es una bacteria que no genera resistencia, lo que se hace es repetir el ciclo. Ya, esto es un poco sobre lo que es la bartonellosis, ¿no? Acá tenemos un paciente, caso clínico bartonellosis, ¿no? Caso clínico obviamente es un paciente que tiene criterio clínico y criterio epidemiológico, ¿no? Por eso ustedes que la bartonellosis es típicamente una enfermedad de serranía, ¿no? Una enfermedad de altura, generalmente el callejón de Guayras, que es uno de los lugares más endémicos, digamos, de bartonellosis, ¿no? La broya, etcétera, ¿no? El criterio clínico es un paciente que tiene fiebre, obviamente, ¿no? Más episodios febriles dentro de los últimos 14 días sin evidencia de un foco infeccioso común, ¿no?
puede tener anemia, ictericia o ambas en la evolución, ¿no? El criterio clínico, el criterio epidemiológico es un paciente obviamente que viene en una zona endémica, ¿no? Como les digo, que está siempre 500 más 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y el criterio, el caso confirmado vendría a ser un paciente que tiene criterio clínico, criterio epidemiológico y criterio de laboratorio. Una confirmación bacteriológica de la Bartonella basiliforme, ¿no? Generalmente por un hemocultivo, ¿no? Un paciente que tiene no la forma aguda, sino la forma verrucosa, ¿no? Que vendría a ser la forma más crónica, igual, ¿no? Criterio epidemiológico, un paciente que vive en una zona endémica. Criterio clínico, es un paciente que tiene lesiones pápulo-verrucosas en la piel de rojizas fácilmente sangrantes, ¿no? O nódulos subdérmicos poco consistentes y móviles, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de las diversas formas que hemos revisado en la clase, ¿no? La forma mular, ¿no? La forma morbiliforme, que es lesión más pequeñita, ¿no? Mular es un poco más grande, ¿no? Y esas de ahí las tocas y rápidamente sangran, ¿no? Esa es la famosa verruga peruana, ¿no? La forma crónica, ¿no? Que es el laboratorio de confirmación bacteriológica de la Bartonella, ¿no? En este caso podemos usar la reacción en cadena polimerasa, obviamente, por tratarse de una infección crónica, ¿no? No siempre vamos a tenerla aislada, ¿no? El esquema de tratamiento, que ustedes tienen que recordar, todos estos datos son del MINSA, siempre los datos del MINSA, porque es de ahí donde preguntan, revisen, siempre les recomiendo las guías del MINSA de dengue, de Bartonella, etc., ¿no? Siempre porque ahí preguntan, ¿no? El tratamiento estándar, ¿cuál es? La ciprofloxacina, 500 miligramos cada 12 horas por 14 días. Ciprofloxacina para bartonelosis leve, no complicada, la bartonelosis común, ¿ya? Cotrimoxazol son regímenes alternativos si el paciente no puede tolerar o algo con eso, ¿no? En gestante puedo montar amoxicilina de ácido clavulánico, 1 gramo cada 12 horas por 14 días, ¿no? Bartonelosis aguda grave. ¿Cuándo es una bartonelosis aguda grave? Cuando tiene daño del órgano blanco. La bartonella es una enfermedad así como la TB, así como la brucela, que es una enfermedad que puede dar cualquier cosa, ¿no? Si el paciente tiene edema agudo de pulmón, si tiene shock séptico, si el paciente tiene deterioro del sistema nervioso central, un caso, una bartonelosis con daño, ¿no? Daño de órgano blanco, daño renal, etc. Una bartonelosis aguda grave, a ese paciente mejor lo hospitalizo y le doy ciprofloxacina más ceftriaxona. Ya ese es el esquema para bartonelosis aguda grave, ¿no? Ciprofloxacina 400 cada 12 horas por 3 días y luego se reduce la dosis hasta completar por 14 días y también ceftriaxona 2 gramos cada 24 horas por 7 a 10 días. ¿Ya? En pacientes gestantes, ceftriaxona más cloranfenicola. Conocen ustedes que las quinolonas están contraindicadas, ¿no? En las gestantes. En pacientes con bartonelosis crónica, ¿no? el tratamiento varía. Aquí lo que se da de elección es la acitromicina, ¿ya? 500 miligramos al día por 7 días. Esta es la forma crónica, la que le he dicho, la verruga peruana, ¿ya? Acitromicina 500 miligramos cada 24 horas por 7 días. En la gestante también no hay ningún problema. Y los regímenes alternativos los tenemos a la derecha, ¿no? Rifampicina, eritromicina, etc. ¿No? En el caso del anthrax, el anthrax es una enfermedad importante, tienen que recordarla porque a veces vienen preguntas, ¿no? ¿Cómo es la característica del anthrax, ¿no? El famoso carbón, con 3 principales síndromes, ¿no? Cutáneo por inhalación, anthrax y el trato gastrointestinal. La forma cutánea, que es la más común, la que seguro va a preguntar en los exámenes, ¿no? Comienza con una pequeña pápula, generalmente siendo no pruriginosa, y rápidamente se amplía hacia una vesícula central ovular, ¿no? Seguido por erosión, ¿no? Posee intrínsecamente genes beta-lactamasa, resistente a la mayoría de beta-lactámicos, ¿no? Y en este caso lo que utilizamos de elección es la ciprofloxacina, ¿no? Para un paciente con carbonco, ¿no? El famoso anthrax. La fiebre tifoidea, esta fiebre tifoidea se caracteriza por una enfermedad sistémica grave con fiebre, escalofríos y dolor abdominal, ¿no? Fiebre tifoidea, fiebre característica, escalofríos y dolor abdominal, ¿no? Acuérdense ustedes de la famosa también disociación clínica, ¿no? Un paciente con fiebre que no tiene taquicardia, no tiene bradicardia, ¿no? El humano en este caso es el único reservorio y la presentación clínica clásica es la que refiere primera semana de fiebre, escalofríos, bradicardia relativa, que les digo que si vienen en el examen ustedes marcan qué tipo de idea, ¿no? Segunda semana dolor abdominal, máculas rosas salmón, el tronco, ¿no? Rosa salmón. Y la tercera semana con hepatosplenomegalia, sangrado intestinal y perforación. Ese también es otro rasgo que yo les recomiendo que se acuerden, porque ahí estamos. Porque antiguamente cuando la tifoidea era bien frecuente y ustedes saben los antibióticos no estaban tan ¿no? diseminados como ahorita cualquier fiebre toma ciprofloxacina, ¿no? Rapidísimo se cura, ¿no? Pero antiguamente era una de las causas importantes por el que el paciente venía con cuadro de apendicitis aguda, ojo. Era bien frecuente que los pacientes con tifoidea vengan con apendicitis, ¿no? Por perforación, ¿no? Y ya se calentó. Este es bien frecuente. Si viene en el examen también un paciente que viene con esto y
tifoidea, ¿ya? Diagnóstico a través de la serología, ¿no? La famosa antígeno OH, ELISA, cultivos, y el tratamiento que hemos hablado con ciprofloxacina. En la sífilis habíamos hablado un poco, ¿no? de la sífilis, ahí está toda la escala de tiempos, ¿no? La sífilis primaria, el famoso chancro, indoloro, ¿no? En la sífilis secundaria tenemos las manifestaciones que hemos hablado, sobre todo el condiloma plano, ¿verdad? Y en la sífilis terciaria el compromiso sobre todo, ¿no? Las lesiones que ustedes en las gomas y las lesiones cardiovasculares, ¿no? La sífilis cardiovascular. Obviamente también con el famoso compromiso de neurosífilis, ¿no? Pareces generales y también el famoso tabes dorsal, ¿no? Muy conocido en la sífilis terciaria. A ver, alguna pregunta dice, ¿cuál de las siguientes gérmenes causantes de gastroenteritis actúa a través de toxinas? De esto de acá que me mencionan, ¿cuál es? El famoso Vibrio cholera, ¿no? La toxina de cólera. La causa más común de la diarrea del viajero es la famosa Escherichia coli, ¿no? Primera causa de la diarrea del viajero, se da en diversos países. Mujer de 35 años presente Cajamarca, presente desde hace 3 meses, dolor lumbar, fiebre y sudoración parcelar a predominio nocturno. Al examen presenta frecuencia cardíaca de 100, dice, frecuencia respiratoria de 20, fiebre, ¿no? Pálida con adenopatías generalizadas, hepato y esplenomegalia, ¿no? Esta paciente viene de una zona endémica, ¿verdad? ¿Una zona endémica para qué? Para Bruselas, ¿no? Cajamarca, cierra un poco, tiene fiebre, ¿okay? Tiene sudoración importante, ¿no? Y también tiene una taquicardia importante, ¿no? Acá la alternativa sería fiebre malta o brucelosis. Se dan cuenta que la frecuencia cardíaca puede ir un poco, ¿no? Si hubiera venido bradicardia, que hubiera marcado tal vez fiebre tifoidea, ¿verdad? Ahí me ayuda un poco. Y tiene patas esplenomegalia, como todo tipo de Bruselas. ¿Cuál es el tratamiento de elección de Bruselas? Hemos dicho. ¿Cuál es? Doxiciclina y rifampicina por 6 semanas. ¿Ven? Se parece un poco a la TB, ¿no? Es un tiempo largo, pero no tan largo como la TB, pero se parece un poquito, ¿no? Unas características similares. La pregunta me dice, ¿cuál es el compromiso articular más frecuente en la brucelosis crónica? ¿Cuál es? Sacroiliitis, ¿ya? En la brucelosis crónica. Siguiente, un paciente consumidor de queso de cabra que presenta fiebre persistente, diaforesis, artralgias, mialgias, palidez y hepatosplenomegalia. ¿Cuál es el diagnóstico etiológico más probable? Acuérdense ustedes, ¿no? Que la brucela se encuentra justamente en todo lo que son derivados lácteos, ¿no? De cabra, ¿no? De cabra no pasteurizada, ¿no? La famosa brucela melitensis. La siguiente me dice, varón de 40 años consulta por la aparición del brazo derecho una lesión papulosa de 3 centímetros, lesión térmica, pruritica indolora, que progresa la formación de vesículas, evolucionando a costras negruzcas redondeadas de edema y vesículas, evolucionando a costras negruzcas. Su ocupación, crianza renal renal. No fiebre, pulso 115 por minuto, respiración 24 por minuto. La recomendación terapéutica inicial es, esto probablemente es un caso de carbunco, y la indicación sería ciprofloxacina, ¿no? Una lesión que inició, como ustedes ven, con una pequeña pápula, ¿no? Indoloro y que ha ido progresando, el famoso carbunco. De acuerdo al manual del MINSA, el medicamento de elección en la bartonelosis, hemos dicho, ¿cuál es? La ciprofloxacina, bartonelosis aguda. En la forma verrucosa hemos dicho, ¿cuál es? La acitromicina. Muy bien. Las siguientes enfermedades son endémicas en la selva peruana, excepto, ¿no? De esos de acá, malaria, en la selva, importantísimo, ¿no? Fiebre amarilla, pero la bartonella hemos dicho que se desarrolla sobre todo en regiones andinas, ¿verdad? Los nichos verrucógenos de la bartonelosis se ubican entre, ¿no? Una pregunta importante, ¿no? Entre 1000 y 3000 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? 1000 y 3000 metros sobre el mar. ¿Cuál es el tratamiento del virus cólera? La pregunta, ¿no? El tratamiento es la tetraciclina, ¿no? El tratamiento del virus cólera, tetraciclina. Paciente con fiebre y cefalea de 3 semanas de evolución, que presenta abruptamente dolor abdominal con abdomen en tabla. Quiere decir que tiene un abdomen quirúrgico, ¿no? Probablemente por una peritonitis. ¿Cuál es la causa, dijimos? Fiebre tifoidea, ¿no? Eso se acuerdan todavía algunos profesores y seguro lo van a preguntar. Mujer de 45 años con ingesta de clindamicina por 18 días, que presenta cuadro de colitis pseudomembranosa con deposiciones líquidas en el oriente. ¿Cuál es el tratamiento de elección? ¿No? La colitis pseudomembranosa es un cuadro que se desarrolla, ¿no? Justamente cuando hay un desbalance, ¿no? Un desbalance entre la flora bacteriana que se encuentra en el intestino por un uso de antibióticos muy excesivos, ¿no? En este caso no es clindamicina,
Eso ahí produce el crecimiento de algunas bacterias tipo Clostridium y el tratamiento ideal es metronidazol, ¿no? En este caso no nos dan. Otra alternativa es la vancomicina, ¿no? Vancomicina. Así que en verdad la pregunta habría sido ¿cuál es el tratamiento ideal? Bueno, de elección no sé, ¿no? Siguiente, agricultor de 17 años de edad que desde hace un día presenta diplopia y disminución de la agudeza visual. Luego se agrega disartria, disfagia, regurgitación, debilidad muscular progresiva, náuseas, vómitos y dificultad respiratoria. Si ustedes han escuchado la clase de neurología, ¿se acuerdan ustedes cuando hablamos de la miastenia, ¿no? ¿Cuál era un diagnóstico diferencial importante, ¿no? El botulismo, ¿no? Que podía causar cuadros neurológicos, ¿no? A nivel de la placa mineral en este paciente, ¿no? Entonces es cuadro típico de botulismo, ¿no? Varón de 30 años de edad que acude por úlcera genital, pierde de evolución cuando esté múltiples parejas, es una TS, tiene BR reactivo de 2 divisiones. ¿Cuál es el examen que confirma el diagnóstico? ¿Cuál es el examen que confirma el diagnóstico en sífilis? El famoso FTA, ¿no? El FTA es de la prueba confirmatoria, estamos haciendo analogías para recordar, ¿no? Varón de 40 años que presenta en el brazo derecho lesión maculopapulosa de 3 centímetros, pruriginosa, indolora, que progresa a vesícula, dice, y luego a costra negruzca. Ocupación, crianza de ganado, que es el antecedente epidemiológico más importante. ¿Cuál es el diagnóstico? El famoso carbunco, ¿no? Carbunco o anthrax. Muy bien. Ya hemos dicho que el tratamiento es la ciprofloxacin. ¿Cuál es el agente etiológico de la colitis pseudomembranosa? Clostridium difficile. ¿Cuál es el tratamiento de la salmonelosis? En verdad el tratamiento es expectante según el cuadro, ¿no? Si es un cuadro severo, etc., ahí sí le doy recién antibiótico, ¿no? Que es la ciprofloxacina, ¿no? Es un tratamiento muy ideal para un gran negativo como la salmonella, ¿ya? Ciprofloxacina. ¿Cuál es el agente infeccioso causante de endocarditis en usuarios de drogas endovenosas? El más frecuente siempre es el Staphylococcus aureus. Varón de 23 años diagnosticado de neumonía adquirida en la comunidad cuya sospecha de agente causal es el Mycoplasma pneumonia, sin antecedente de enfermedad cardiovascular. ¿Cuál es el tratamiento empírico? Es un paciente con una neumonía típica, debo darle un macrólido. ¿Cuál es el tratamiento? Acitromicina. Varón de 65 años consumidor de queso de cabra, hospitalizado por presentar fiebre, cefalea, déficit asimétrico de pares craneales e imparicia derecha de 10 de evolución y líquido cefalorraquídeo con polimorfo nuclear. Es un cuadro de una meningitis, ¿verdad? Es un cuadro meningitis que ha tenido una evolución neurológica también. ¿Cuál de estos me da mejor? Toxoplasma, criptococosis, tuberculosis, no va obviamente, neurocisticercosis. En este caso es probablemente bacteriano, ¿no? Y como ustedes saben, la listeria también es una bacteria que tiene dentro de los factores de riesgo también consumir queso de cabra, ¿ok? La listeriosis, que ustedes saben que el tratamiento es con ampicilina. Muy bien. Varón de 28 años con cuadro febril, 3 semanas de evolución, sur nocturno, artralgias y dolor en cadera bilateral. Ya tiene dolor de cadera, ¿no? Probablemente sea una sacroileitis, ¿no? Si estamos pensando en fiebre, ¿no? ¿Prefiere comer queso fresco? Bueno, dice, hecho tradicionalmente, sospecha de Bruselas. ¿Cuál es la prueba de screening? Dice, ¿no? Screening, me están preguntando. ¿Cuál es? Rosa de Bengala. Rosa de Bengala es la screening. Todo mercaptolol es la prueba confirmatoria. Bueno, en infecciones parasitarias tenemos que hablar de algunas importantes. A ver, acá tenemos, por ejemplo, a la infección por malaria, ¿no? Ustedes saben, el mosquito, ¿no? El anófeles es el que inyecta a los esporozoitos, ¿no? En la piel del ser humano. Estos esporozoitos van a viajar, pueden ir hacia el hígado y transformarse en los famosos esquizontes, ¿no? Los esquizontes, una vez que se rompen, ¿no? Liberan también el contenido al torrente sanguíneo, ¿no? En ese torrente sanguíneo podemos encontrar a los famosos trofozoitos, ¿no? Que es como nosotros lo vemos al parásito, ¿no? En la famosa gota gruesa, ¿no? Y luego estos de acá pueden reproducirse, ¿no? Ocasionando gametocitos que van a probablemente ser vuelta y inhalados, digamos, absorbidos por el mosquito, que va a empezar otra vez a su ciclo del famoso plasmodium, ¿no? Y posteriormente se va a hacer infectante y esto de acá nos va a ocasionar la enfermedad, ¿no? Entonces también les recomiendo acá siempre revisar todo lo que son las guías MINSE, ¿no? Caso probable, toda persona con fiebre, no sintomatología, fiebre, escalofrío, cefalea, con antecedente de exposición o residencia en zona endémica, ¿no? Caso confirmado, paciente que tiene gota gruesa, ¿no? O sea, tiene toda la sintomatología y tiene gota gruesa o por cualquier otro método diagnóstico de laboratorio.
¿no? Un paciente confirmado con una malaria complicada, signos de alarma. El paciente que tiene además lo que hemos mencionado, deterioro del estado de conciencia, importantísimo, ¿no? Deterioro del estado de conciencia, una anemia severa, signos de insuficiencia tipo renal, cardiovascular, hepática, todo de ello es correlacionado con una malaria complicada, ¿no? Los criterios de gravedad: convulsiones, compromiso de conciencia, dificultad respiratoria, insuficiencia renal aguda, importantísimo, anemia aguda severa, menos de 7, ¿no? Hiperparasitemia, ictericia, hipotensión, etc. Todo esto de acá, acidosis metabólica también, todo esto de acá son signos de criterios de malaria grave, ¿no? Acá están los diversos también estadios de la malaria, ¿no? Esto para recordarles, ¿no? Recordarles que los plasmodium vivax pueden estar en un estado muy latente, ¿no? Que se llaman los famosos hipnozoitos, ¿no? Y en ese sentido, el antibiótico que le da a este tipo de parásito es la primaquina, ¿no? La primaquina me sirve para las formas latentes, ¿no? El famoso hipnozoito, ¿no? Para todo lo demás tenemos los regímenes estandarizados que vamos a ver, ¿no? Tratamiento de malaria por un plasmodium vivax, obviamente que yo supongo que es un paciente, ¿no? No resistente, cloroquina, ¿no? Cloroquina 250 miligramos, acá está la regímenes que lo doy por 3 días, y primaquina por 7 días, ¿no? En niños también puedo dar cloroquina y primaquina para tratamiento de plasmodium vivax, ¿okay? Si yo considero un tratamiento de malaria por plasmodium falciparum que es resistente a la cloroquina, aquí lo ideal es darle, ¿no? Sulfadoxina con primetamina y artesunate. Ese es uno de los regímenes que se da para este tipo de problemas, ¿no? Que es resistente. Y los que sean ya resistentes incluso a la sulfadoxina y primetamina, que es uno de los tratamientos ideales para malaria por plasmodium falciparum, es la mefloquina, ¿okay? Acá está la guía MINSA, acá ustedes lo pueden revisar, la mefloquina con artesunate, ¿no? Algunos puntos, cosas muy puntuales: enterobio y trichura, ¿no? Enterobiosis clínica, el famoso escozor, ¿no? El enterobio vermicular, ¿no? Escozor. Tenesmo y prolapso rectal está relacionado a trichura y trichura, ¿no? Paciente que viene con escozor nocturno, etcétera, ¿no? Enterobius. Bruxismo. Paciente que tiene tenesmo y prolapso rectal se ve esto con trichura y trichura, ¿no? Transmisión fecal-oral. Diagnóstico con la famosa técnica de Graham, ¿no? A nivel, ustedes saben, anal, se le pone una cinta adhesiva o material similar y ahí se ven los famosos parásitos por enterobio vermicular, ¿no? Los huevos. Tratamiento: albendazol en el caso de los oxiurus, enterobios vermiculares, o mebendazol con trichuris, ¿no? La estrongiloidiasis es una infección también endémica muy conocida, síndrome de Matoso, asociación también a HTLV1 y 2, muy importante, ¿no? Paciente que tiene HTLV1 y 2, infección por HTLV, es predisponente a infección por estrongiloidiasis y a desarrollar la forma de hiperinfestación por estrongiloides. Ya si les viene en algún examen la ligación importante entre HTLV y estrongiloides, ¿ya? Transmisión por la piel, ¿no? Por la forma espiraliforme, ingresa por la piel y luego pues ingresa al torrente sanguíneo, ¿no? Puede hacer el ciclo de los. El diagnóstico es observación directa de los huevos o serología. El tratamiento de elección para estrongiloides: ivermectina en primera línea y si no hay eso, albendazol, ¿no? Las cariasis también puede dar el famoso síndrome de Leffler, ¿no? A nivel respiratorio. Transmisión fecal oral y el diagnóstico observación directa de los huevos, ¿no? Acuérdense ustedes que las cariasis es uno de los gusanos más grandes que pueden ocasionar incluso síndromes de obstrucción intestinal, ¿no? La famosa ascaris. Tratamiento: albendazol de primera línea, ¿no? La leishmaniasis es el complejo de enfermedades transmitidas por vectores causados por un grupo heterogéneo de protozoos, ¿no? Del género Leishmania, ¿no? Diagnóstico mediante histología, observando el amastigote, que es la forma, digamos, que se observa de la forma diagnóstica, y el cultivo medio drosófila de Schneider, que puede hacer crecer el parásito. El tratamiento, en este caso, la anfotericina liposomal, que es el de primera línea. Paciente de 40 años que venía directamente a la calle de emergencia, donde la evidencia: paciente soporoso, con fiebre de 40, severa palidez de piel y mucosa, subicterio y hepatosplenomegalia. Análisis hemoglobina en 4, leucocitosis de 18.000, reticulocitos de 15% y test de Coombs negativo. Test de Ham negativo y gota gruesa negativo. La posibilidad diagnóstica, ¿cuál sería? Bueno, en este caso podría ser una malaria falciparum, porque no siempre el paciente se aísla en la gota gruesa el parásito, y más que todo en el caso de malaria falciparum. En este caso, un paciente que tiene
una anemia importantísima, ¿no? Y se puede ver estos casos en pacientes con malaria compulsiva, ¿ya? ¿Cuál de los siguientes parásitos produce el síndrome de Leffler? Acá me están preguntando por los parásitos, ¿no?, que hacen el síndrome de Leffler, el famoso ciclo, ¿no?, respiratorio digestivo, ¿no? En este caso tenemos que hablar necesariamente de las funcionales y también de del Ascaris, ¿no? La Giardia y el Cryptosporidium son típicos parásitos intestinales, ¿no?, que me causan cuadros diarreicos, ¿no?, generalmente crónicos, ¿no?, igual que el Oxiolo. La denominada terciana benigna. La terciana benigna está ligada generalmente a malaria, ¿no?, con un periodo de incubación de 14 días, transmisibilidad entre 1 y 3 años y que se acompaña de fiebre, escalofríos y diaforesis. Se relaciona con el plasmodium más benigno, que es el plasmodium vivax, ¿ya? La terciana benigna, ¿no? La prueba de Orio en la leishmaniasis cutánea andina es cómo identificamos a la leishmaniasis con la visualización de los amastigotes, ¿no?, en el frotis de lesiones cutáneas. Varón de 35 años de 17 días presenta deposiciones líquidas de poco volumen frecuentes con moco, sangre, pujo y tenesmo rectal, ¿no? ¿Cuál es el agente etiológico más probable? Un paciente que tiene moco y sangre probablemente se trate de una disentería, ¿no? Y entre ellos, el más importante, ¿cuál es? Causa primera de disentería, la famosa entamoeba histolítica, ¿ya? Causa de disentería. Diarrea con moco y sangre, disentería. Varón de 35 años, desde hace 7 días, presenta deposiciones líquidas de poco volumen, con moco, sangre, pujo y tenesmo. ¿Cuál es el diagnóstico? Pues es lo mismo, ¿no? El toxoplasma penetra en el cuerpo humano por vía digestiva. Ustedes saben que el toxoplasma es un parásito, ¿no?, que se ve frecuentemente, sobre todo en pacientes con VIH, ¿no?, que puede causar síndromes sobre todo neurológicos, ¿no?, de masa, ¿no?, trastornos neurológicos de tipo focalización por una masa, ¿no? La siguiente me dice, en la amebiasis intestinal, la dosis de metronidazol es, ¿qué dosis utiliza normalmente metronidazol para una amebiasis de 30 a 50 miligramos por kilo por día, ¿no?, que me da más o menos 1500, más o menos, que es lo que utilizamos siempre. Clínicamente, las lesiones de leishmaniasis cutánea se caracterizan por la lesión más típica de la leishmania cutánea es una lesión de tipo ulcerosa, ¿no?, de tipo ulcerosa. Evolucionan a úlceras o nódulos. El test de Graham, lo hemos dicho, permite hacer el diagnóstico de tipo de infección de la psoriasis, ¿no?, el enterobius vermicularis, el test de Graham, un test muy sencillo que se puede hacer en el primer nivel de atención. La enterocolitis pseudomembranosa, dice, el hecho más significativo considerado para el diagnóstico es, bueno, es una pregunta bacteriana, ¿no?, ¿qué hemos dicho? El uso previo de antibióticos, ¿no?, que me causa el crecimiento anormal del Clostridium. ¿Cuál de las siguientes infecciones parasitarias se observa con mayor frecuencia eosinofilia? Más del 40%. De estas de acá, siempre, recuerden que más porcentaje eleva la eosinofilia es la famosa fasciola, ¿no?, que es un tipo de trematoide, ¿no?, muy vinculada a infecciones a nivel también hepáticas, ¿no? Esa pregunta también de concepto, ¿no? ¿Dónde observamos la vómica? La vómica es un signo importante en el cual el paciente, ¿no?, bota una gran cantidad de vesículas, ¿no?, del famoso quiste hiatídico, ¿no? Las vesículas de quiste hiatídico son las que se revientan y el paciente bota, expulsa por la boca y tiene obviamente un contenido salado, ¿no?, del famoso equinococo granuloso, que es el agente causal del quiste hiatídico. La Giardia lamblia habita normalmente la Giardia lamblia es un parásito muy importante también, ¿no?, que le da cuadros a veces de mala absorción intestinal y su ubicación mayormente está en el intestino delgado, en las porciones del duodeno y ayuno proximal, ¿no? Me causa por eso síndrome de mala absorción. ¿En cuál de las siguientes parasitosis el albendazol no es la droga de elección? Hemos revisado varias de ahí, tenemos ahí por ejemplo el enterobius, el Ascaris. La que no corresponde es el Strongyloides stercoralis. Paciente procedente de la selva, consulta por dolor torácico, disnea y expectoración hematoica. En las radiografías de todas se observan imágenes pulmonares cambiantes. En el hemograma eosinofilia y el examen de este se encuentran huevos redondeados con capa externa amelonada. ¿Cuál es el parásito causal probable? Este es un paciente que ha tenido una infección por algún helminto, ¿no?, que ha ocasionado un síndrome de Leffler, ¿no?, por el cual el paciente tiene una expectoración hematoica. Pero la característica que me mencionan al final de huevo redondeado con capa externa amelonada es muy típica del Ascaris lumbricoides, ¿ya? Por eso es esta alternativa y no es otro tipo de hongo. Pescador de Tumbes, aficionado a comer cangrejo de río, consulta por tos, hemoptisis y baja de peso. Su radiografía de tórax muestra una cavidad en el ápice derecho y su primera sospecha, ¿cuál sería?
Este es un paciente que tiene una masa pulmonar que es típica de un parásito que está aquí. ¿Cuál es? El famoso Paragonimos. El Paragonimos en verdad es un tremato igual que la fasciola, ¿ok? En ambos el tratamiento de elección es el triclabendazol, ¿ya? En ambos. Son de la misma especie, Paragonimos y fasciola, ¿ya? Y el Paragonimos típicamente en ocasión es un parásito que justamente el hospedero, justamente, ¿no? Especies tipo langostino, cangrejo, ¿ya? Y me da típicamente cuadros respiratorios. En un paciente con malaria, ¿cuál de los siguientes signos es el más frecuente? De lo que me menciona ahí, clásico, ¿no? Un paciente con fiebre que tiene anemia es un paciente que tiene probablemente malaria, fiebre y anemia, fiebre y palidez. ¿Cuál de las siguientes parasitosis puede causar obstrucción intestinal? Entonces, acá lo más importante es, ¿no? Obstrucción intestinal, una gran cantidad de parásitos que me hacen una pelota bien grande, el famoso Ascaris, ¿no? Muchas veces hay que operarlo, a veces, ¿no? Hay que operarlo. O en la endoscopía se puede capturar a las Ascaris, ¿no? Porque tienen un tamaño bien grande y pueden hacer obstrucción intestinal. Paciente de 54 años de edad, paciente bucal para la selva, acude al hospital de la capital porque tiene fiebre intermitente y palidez, ¿no? Paciente de la selva que tiene fiebre y palidez, lo más frecuente es que sea malaria. ¿Cuál es el tratamiento de elección para la fascioliasis? ¿Cuál es? Triclabendazol. Si les preguntan Paragonimos, también ya saben que la alternativa es triclabendazol, ¿ya? Y si no hay eso, ¿cuál es el tratamiento opcional? Praziquantel. Siguiente, dice, niño de 8 años de condición socioeconómica baja, que presenta micropápulas de distribución lineal con surcos y huellas de rascado, ¿no? Prurito usualmente nocturno. Este paciente lamentablemente tiene una infección por un ectoparásito. ¿Cuál de ellos? Acarosis. La famosa, ustedes ven la distribución lineal con surcos y huellas dejadas por el ácaro es muy frecuente, ¿no? Paciente de 16 años, presente Jaén, Cajamarca, ¿verdad? Presenta fatiga, palpitaciones, todos con expectoración hemoptoica y diarrea. Tiene un cuadro respiratorio, ¿ok? Y diarrea. Al examen piel y mucosas pálidas, abdomen distendido, edema y escoriaciones de miembros inferiores. Yo veo que es un paciente que probablemente tiene una complicación, ¿no? Por un síndrome de Leffler, por el minto que hace este ciclo, ¿no? Y tiene edema también, ¿no? Que está relacionado con insuficiencia renal, que puede ser ocasionada por estrongiloides, ¿no? Que es uno de los genes más duro de tratar. Como les digo, en HTL1 todavía la incidencia sube y es más agresivo, ¿no? Puede causar insuficiencia renal, edemas, etc. ¿Cuál es la complicación más grave, dice, de la malaria por Plasmodium falciparum en adultos? La malaria ocasiona muchas complicaciones, dentro de ellas la más frecuente y más grave también, insuficiencia renal aguda, ¿no? Su criterio de gravedad de malaria, trastorno sensorio, insuficiencia renal, acidosis metabólica como habíamos revisado, etc., ¿no? La hepatomegalia no es un signo de gravedad importante. ¿Cuál es el parásito que causa anemia megaloblástica? Una pregunta muy típica, dirigida de Stolacaceti Phyllobothrium lato, ¿ya? Causa anemia megaloblástica, deficiencia de vitamina 2. Varón de 30 años con diagnóstico de malaria y tratamiento con cloroquina, empieza a dar incoherencias, presentando sudoración profusa, agitación psicomotriz y taquicardia. ¿A qué se ven los síntomas? Miren, en verdad es un paciente con diagnóstico de malaria, ¿ya? Entonces, de lo que dicen acá, lo más relacionado a una complicación por malaria grave es una hemorragia intracerebral por plaquetopenia, ¿no? Que obviamente no es común, es uno que lo vemos siempre, bien raro, pero de las alternativas que me dan, una alternativa, malaria me causa insuficiencia renal, plaquetopenia, etc., sí me puede dar una hemorragia intracerebral por plaquetopenia, ¿no? Paciente con diagnóstico de malaria por Plasmodium vivax. ¿Cuál es el fármaco indicado para evitar recaídas? Está enfatizando, ¿no? Que es un fármaco para evitar recaídas. Entonces acá tenemos que hablar de la primaquina, que es la droga que se utiliza en las formas quiescentes, ¿se acuerdan? Del Plasmodium, ¿no? Entonces el ideal obviamente es la cloroquina, pero la primaquina sería el fármaco indicado para evitar la recaída, ¿no? Justamente por las formas de los himnozoitos. Bueno, en las infecciones micóticas creo que hay un par nomás. A ver, la micosis caracterizada por ser crónica, generar pérdida de la dentición, úlceras orales, adenomegalias cervicales y cuyas levaduras celulares tienen forma de timón de barco se denomina. Esta es una muy frecuente, ¿no? Se trata de la paracoccidioidomicosis, ¿no? La famosa imagen en timón de barco, ¿ya? Paracoccidioidomicosis. En relación a histoplasmosis, marcar la respuesta incorrecta. Entonces acá el histoplasmosis es cierto, ¿no? Es una partícula infecciosa a partir del microorganido o espora, ¿no? Que se inhala, ¿no? Y eso de acá es lo que causa la infección. Tiene como
mejor presentación una histoplamosis de tipo pulmonar, que es lo más frecuente, que muchas veces se puede confundir con tuberculosis, ¿no? Lo incorrecto aquí sería que la afectación sintomática del sistema nervioso central es frecuente en la forma diseminada, no es frecuente, ¿no? No es frecuente. Se puede adquirir, como les digo, a través de la aspiración de las esporas, ¿no? De suelos contaminados con excretas de aves y murciélagos, ¿no? Por eso ustedes, acuérdense ustedes que está muy relacionada a lo que era la cueva, ¿cómo se llama esta cueva de Tingo María? La cueva de las lechuzas, ¿sí? ¿No? Tingo María, un atractivo turístico, pero lo malo que algunos pacientes van y salen con su histoplasmosis, ¿no? Porque pueden aspirar a la famosa histoplasmosis. Principal examen auxiliar en el diagnóstico, y es un estudio epidemiológico en el cual justo cultivaron y se demostró que se... Principal examen auxiliar en el diagnóstico de las enfermedades micóticas, ¿no? De todos estos de acá, el que más utilizo siempre es el examen directo de KOH, hidróxido de potasio, ¿no? Para la identificación de las levaduras y esporas, ¿no? El tratamiento más efectivo para la esporotricosis, ¿no? La famosa esporotricosis, por el esporotricosis Schenck, ¿no? Es el itraconazol, ¿no? Es un tipo de infección, ¿no? Tipo de micosis de tipo dérmico, ¿no? Esporotricosis Schenck. Paciente con infección por VIH dice que presenta signos meningios. ¿Cuál es la etiología más frecuente? La primera causa de meningitis en VIH, de lejos, es la criptococosis, ¿no? Es su cuadro clínico favorito, ¿no? Toxoplasmosis, masa cerebral que me causa un déficit motor. VIH, toxoplasma. Paciente con VIH que tiene meningitis, criptococosis, ¿no? Muy bien. Ya hemos hablado que el tratamiento de la criptococosis es... En clase lo hablamos. ¿Cuál es el tratamiento de la criptococosis? Anfotericina, muy bien. La terapia alternativa, fluconazol, ¿no? La profilaxis con fluconazol. Mujer de 45 años con esquizofrenia paranoide, dice HIV positivo, acudió al hospital por convulsiones y trastornos sensorios. El examen Glamor 9 y sinomeningios positivos. Positivo a tinta china, esa es una característica, ¿no? Del criptococo. Cómo se forman las levaduras se ven en la famosa tinción de tinta china, criptococosis, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento a seguir? Debería ser anfotericina B, ¿no? Como les digo, fluconazol lo utilizamos para la profilaxis de los pacientes que no han tenido y bueno, lo puedo dar profilaxis, ¿no? Infecciones virales, hago un pequeño bosquejo, ¿no? Paciente con... La infección viral tienen ustedes, a pesar de que es de que se llama hepatitis A, B y C, pero en verdad los virus son diferentes familias, ¿no? Por eso se diferencian bastante, miren ustedes, ¿no? No se parecen casi en nada, ¿no? El virus de hepatitis A, por ejemplo, tiene el ARN, el de hepatitis B es el que tiene el famoso ADN, el de hepatitis C tiene ARN y todo lo demás también ARN, ¿no? Una característica importante es que los virus de la hepatitis B y C mutan bastante, ¿no? O sea, tienen una mutación muy elevada, eso hace que sea muy difícil para el cuerpo erradicarlo por completo, sobre todo en el caso de la hepatitis C, ¿no? Si les preguntan por ahí cuál es el mecanismo por el cual la hepatitis C evade la respuesta inmunológica, es por la alta replicación que tiene, ¿no? Y también la variación de sus proteínas de cápside, ¿no? Que hace que el virus de hepatitis C se replique muy rápido y no pueda ser eliminado, ¿no? Y me causa, como ustedes saben, cuadros de hepatocarcinoma, ¿no? Esas son la interpretación de las pruebas serológicas más importantes que tienen que hacer. Acuérdense ustedes, el antígeno de superficie es el HBS superficie, es el diagnóstico de hepatitis aguda. Quiero diagnosticar un paciente si tiene hepatitis aguda, le tomo el antígeno de superficie. Positivo, tiene la infección. Un paciente que es vacunado, ¿no? O tiene una inmunidad tras la infección, me hace el anticuerpo anti-hepatitis de superficie. Esa es la inmunidad, ¿no? O adquirida, ¿no? El que tiene el antígeno E es que tiene la hepatitis B aguda, generalmente en replicación importantísima, ¿no? El que tiene inmunidad tras infección también me hace el anticore, ¿no? El anticore y también el antisuperficie, ¿ok? El paciente que tiene solamente tras la vacunación, solamente me hace antisuperficie, ¿no? Para tener el core tiene que haber tenido la infección necesariamente, ¿ya? ¿Ok? Por eso es muy importante. Muy bien, eso es lo más importante que tienen que recordar. Lo que siempre les preguntan, y me dice, el diagnóstico clínico de mononucleosis infecciosa por el virus de Epstein-Barr incluye fiebre y, ¿cuál marcan ustedes? O sea, en verdad puede presentar todo, pero la tríada clásica es fiebre, faringitis y adenomegalias, ¿ya? Adenomegalias. ¿Me puede presentar también, no está marcado, ¿me puede presentar también visceromegalias? Sí, pero lo clásico es adenomegalias, ¿ok? La infección por el virus de Epstein-Barr está asociado a linfoma de Burkitt. Carcinoma nasofaríngeo, está muy relacionado a este tipo de cáncer. Drogadicto de 30 años que acude a emergencia por presentar astenia, malestar general y fiebre. Posteriormente, ictericia, hepatitis, sospecha de hepatitis viral B aguda. ¿Qué marcadores serológicos confirman el diagnóstico? Hemos dicho que para hacer el diagnóstico necesitamos
el antígeno de superficie, ¿no? Y también podemos utilizar en este caso una IgM core, ¿no? Un core. Entonces, en el diagnóstico de la enfermedad aguda sería antígeno de superficie y core IgM, obviamente, ¿no? Que me habla de infección aguda. El diagnóstico de hepatitis viral vía aguda se realiza por presencia de antígeno de superficie, no se olviden, HBS. Muy bien. Cuando un niño es mordido por un perro que no se sabe si está vacunado, el animal debe ser observado en confinamiento por un tiempo. Es una pregunta muy específica, pero ustedes les digo, revisen la guía de rabia y ustedes van a ver ahí bien claro que dice el tiempo que debe ser 10 días, ¿no? Es una pregunta puntual, bien rebuscada, en verdad. La siguiente dice, la gingivoestomatitis herpética es la forma más frecuente, por supuesto, de la infección de herpes virus simple de tipo 1. Acuérdense, virus simple tipo 1. El tipo 2 me da problemas de ETS. La efectividad de la vacuna contra la hepatitis B se mide con el dosaje de vacuna, hemos dicho que es antisuperficie. Antisuperficie, ojo, no corea. El sarcoma de Kaposi es producido por un herpes específico, el de tipo 8, que se ve en VIH. Varón de 19 años, dice que de hace 3 días presenta malestar general, fiebre y lesiones generalizadas en piel. Examen físico, piel con lesiones máculo-pápulo-eritematosas, vesiculares y costrosas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Este es un paciente que tiene múltiples lesiones, ¿verdad? En diferentes estadios de evolución. Tiene por un lado costras, por otro lado tiene vesículos y por otro lado tiene pápulo-eritematosa. Esto es característico de varicela. Esto es característico de varicela. ¿Cuál es la manifestación más frecuente de la reactivación de la infección por herpes virus de tipo 1? ¿Cuál es lo más frecuente de la reactivación? Por supuesto, la vía labial, el herpes labial. Es el más frecuente porque cada rato, ¿no?, puede aparecer y desaparecer reactivación, ¿no? Herpes labial. En cuanto a la epidemiología de las hepatitis, la que se transmite exclusivamente por vía fecal oral es la hepatitis más benigna, la hepatitis de tipo A. Esta hepatitis típicamente me da cuadros de diarrea, ¿no? Cuadros de dolor abdominal, diarreas, ictericia también obviamente, pero es muy diferente a las demás, ¿no? Transmisión por vía fecal oral. Hemos dicho que son virus de tipo ADN, ¿no? Pero de tipo ARN. Entonces, cuando a veces antecedente de hepatitis, generalmente de hepatitis A, ¿no? Paciente de 22 años con tiempo de enfermedad de 3 días, examen ginecológico, vesículas en racimo sobre el labio mayor, ¿no? Y adenopatías homolaterales dolorosas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Es un paciente con vesículas, ¿no? Muy probablemente sea un herpes genital. ¿Y cómo se hace el diagnóstico de hepatitis C? ¿Se acuerdan? Si les preguntaron. El diagnóstico de hepatitis C. Anticuerpo antihepatitis C. Les hablé que es un virus que se replica demasiado rápido, ¿verdad? Entonces es muy difícil aislarlo de esa manera. Entonces lo que hacemos es el anticuerpo solamente, ¿no? Una infección previa. Es un virus, en verdad, es lo más mutagénico que existe en el mundo, ¿no? Es un virus que muta muy rápido. Escolar de 6 años. Presenta hace 2 días fiebre de 38,5, hiporexia, malestar general, dolor en hipocondrio derecho y náuseas, ¿no? Puede ser una hepatitis. Se han reportado 4 casos similares en su aula y no tiene antecedentes patológicos de importancia. Hígado 4 centímetros, ante una hepatomegalia, resto del examen sin variación. ¿Cuál es lo más frecuente en este caso? Que sea una hepatitis A, ¿no? Una hepatitis simple, ¿no? Acuérdense ustedes de la vía de transmisión, ¿no? Y ha tenido casos en el aula. En la hepatitis B la transmisión es típicamente hemática y también sexual, ¿no? Y obviamente también puede haber una transmisión de madre a hijo. ¿Cómo se llama esa transmisión? Vertical, ¿no? Esa transmisión vertical, ¿dónde más la vemos? También una enfermedad que se me ocurrió ahorita, que es muy importante. En la HTLV, ¿no? En el virus linfotrópico humano, la HTLV, la famosa relacionada para parálisis espástica tropical, ¿no? Es endémica de muchas zonas, sobre todo Ayacucho, y en ese caso la transmisión es más que todo vertical, ¿no? También se transmite por vía sexual, ¿no? Bueno, hemos dejado el dengue aparte porque es un tema muy preguntado, ¿no? Acuérdense ustedes que el dengue es una infección típica viral en la cual tenemos digamos un cronograma de síntomas ya muy establecidos, ¿no? Sabemos que el paciente con dengue típicamente al tercer día siempre presenta las complicaciones que son el shock hemorrágico, ¿no? El dengue hemorrágico se presenta el tercer día. Si superado ese tiempo, ¿no?, el paciente está bien, entonces probablemente sea un dengue de tipo benigno, ¿no? Entonces, esto acá me sirve bastante para saber, ¿no?, cómo es el comportamiento del dengue. Entonces, un paciente de dengue en verdad es más que todo observación, ¿no?
ver que no tiene signos de alarma, que ahora vamos a ver cuáles son los signos de alarma, y si el paciente ha pasado 6 días de la infección, probablemente ya puede ir a casa sin ningún problema, ¿no? Definiciones también tomadas de la guía del MINSA. Caso sospechoso de dengue: toda persona con fiebre reciente de hasta 7 días de evolución y antecedente epidemiológico de exposición a dengue, ¿no? Un sitio donde haya bastante, como ustedes saben, ¿no?, proliferación del famoso Aedes, ¿no?, que es el mosquito que transmite el dengue, ¿no? Sitios en los cuales haya muchos pozos, donde no haya agua potable, ¿no? Todo ese tipo de condiciones que hace que el mosquito, el Aedes prolifere, y también pues los casos se presentan, ¿no? Entonces, una zona típica de dengue, paciente con fiebre hace 7 días, puede ser un caso sospechoso. Caso probable: todo caso sospechoso, sin signos de alarma obviamente, y que presenta por lo menos 2, ya sea artralgias, mialgia, cefalea, dolor ocular o retroocular, dolor lumbar y erupción cutánea o rash, ¿no?, que son características del dengue sin signos de alarma. ¿Y cuáles son los signos de alarma? Cualquier paciente que presenta uno más, ya sea dolor abdominal que sea intenso y continuo, vómitos persistentes que no permitan que el paciente pueda comer, dolor torácico de apnea, derrame, ¿okay?, disminución brusca de temperatura y hipotermia, disminución de la diuresis, problema renal, decaimiento excesivo, estado mental alterado, ojo, ¿no?, convulsiones, el paciente se duerme, obviamente es un dengue pues con signo de alarma, hepatomegalia o ictericia, incremento brusco de hematocrito, ¿no? Caso probable de dengue grave, al menos son los siguientes de lo que hemos hablado: signos de shock hipovolémico, ¿no?, shock por dengue, presión arterial disminuida para la edad, diferencial de la presión menos de 20, derrame seroso, sangrado grave, según criterio clínico, y una escala de Glasgow menos de 13. Este es un caso probable de dengue grave, ¿no? Caso confirmado de dengue: un paciente que sea positivo a uno más de las siguientes pruebas, ¿no?, antígeno NS1, una reacción en cadena polimerasa o aislamiento viral por cultivo de soldado, ¿no? Lo que hacemos generalmente acá es mandarle el INS y hacerle pues una prueba de IgM, ¿no? Es lo que más hacemos para dengue, ¿no? La fiebre hemorrágica por virus del dengue está asociada a... Se ha visto que los pacientes que tienen infecciones previas, ¿no?, por otra cepa de virus, tienen más riesgo de fiebre hemorrágica. Esta es una pregunta típicamente de factor de riesgo, no de causalidad. ¿Cuál es el vector que transmite el virus del dengue? ¿Cuál de los siguientes? El Aedes, ¿no? El Aedes. El Aedes también transmite otro tipo de infecciones, por ejemplo el Zika, muy bien, y el famoso virus de la fiebre amarilla. Mujer de 23 años, procede de Pucallpa, presenta fiebre alta, poliartralgia, dolor retroocular y mialgia. Entonces yo veo fiebre alta, poliartralgia y sobre todo dolor, ¿no?, dolor, cefalea retroocular, puedo pensar en dengue, ¿no? ¿Cuál es la definición operacional de casos de dengue? Este paciente tiene el criterio epidemiológico, ¿verdad? Tiene el criterio también clínico, ¿no? Por lo tanto es un caso probable, no es sospechoso, es probable, pero no es confirmado todavía porque no tengo ninguna prueba. Varón de 15 años procedente de Iquitos que presenta fiebre, cefalea retroocular, igual, mialgias, y exantema, ojo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Dengue. Ya estamos acabando ya. VIH-Sida. Las situaciones clínicas y diagnósticas del SIDA, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que recordar siempre porque les puede venir, ¿no? ¿Cuál situación clínica es definitoria de SIDA o categoría C? Candidiasis de tipo esofágica, ojo ya, esofágica traqueal, carcinoma de cuello uterino invasivo ocasionado por VIH, coccidiomicosis de tipo diseminado, ojo, criptococosis que sea extrapulmonar, eso es definitoria, no criptococosis cualquiera, ¿no? Ni siquiera la meninge. Criptosporidiasis con diarrea de más de un mes, infección por citomegalovirus que sea diferente a un órgano de hígado, vaso, ganglios, retinitis por citomegalovirus, encefalopatía debido a VIH, entonces es un diagnóstico muy complejo, infección por virus del herpes simple que causa una úlcera de más de un mes de evolución, histoplasmosis de tipo diseminada, ¿no?, que sea diferente o además de los pulmones, ojo, histosporidiasis crónica de más de un mes, también un parásito que causa típicamente diarrea crónica. El sarcoma de Kaposi también es un signo definitorio, linfoma de Burkitt, inmunoblástico, linfoma cerebral primario, infección por Mycobacterium alba. TBC pulmonar en casos obviamente pues que no sea acá porque acá es muy frecuente, acá TBC extrapulmonar. Una neumonía por neumocitis girovechi también, neumonía recurrente, no muy aceptado por todos, una leucoencefalopatía multifocal progresiva. Estos de acá son criterios para SIDA, ¿no? Y también hablamos, ¿se acuerdan ustedes en la clase, creo que, no me acuerdo si fue de fármaco o de VIH? ¿Cuál es el tratamiento antirretroviral más importante? Hemos hablado, tiene que haber necesariamente la columna vertebral, que es 2 inhibidores generalmente de la transcriptasa reversa, ¿okay? 2 inhibidores de la transcriptasa reversa, más un complemento,
sea, 2 inhibidores de transcriptasa reversa nucleótidos más un inhibidor de transcriptasa reversa no nucleótido o un inhibidor de la proteasa reforzado con ritonavir, ¿no? Cualquiera de ellos es un régimen común, ¿no? Entonces, en los inhibidores de transcriptasa reversa nucleósidos tenemos al más antiguo, la sidobudina, que tiene problemas y ha sido retirado en algunos, pero esto es un esquema de salud. Sidobudina, ¿ok? Y la mibudina o tenofovir y nabibudina. Esos de ahí son inhibidores de la transcriptasa reversa nucleósidos. Y cualquiera de ellos los voy a combinar con un inhibidor de la proteasa, que puede ser atazanavir, saquinavir, ¿ok? Lopinavir, indinavir, cualquiera de los inhibidores de la proteasa, o lo combino con un inhibidor de transcriptasa no nucleósido, que puede ser un efavirenz o nevirapina, ¿no? Esos son los esquemas que recomendamos en VIH, ¿no? Acá me dicen, ¿cuál es el tratamiento? La mayoría de las infecciones oportunistas en pacientes con VIH se produce cuando la cuenta de CD4 es menor a 200, ¿no? Es una pregunta que ahorita está un poco desfasada, ¿ya? Porque ustedes saben que ahora el tratamiento sea con menos de 350 y las cosas han cambiado un poco, pero la mayoría de infecciones, si quiero hablar, sí, por supuesto, en menos de 200, ¿no? Varón de 28 años, VIH positivo, acude por taquimia, taquicardia y cianosis, radiografía, infiltrado bilateral, difuso periliar. Se plantea neumonía por neumocistis girovechi. Hemos dicho que el tratamiento de elección es sulfametosazol trimethoprim, también llamado cotrimoxazol, el famoso Bactrim, ¿no? Comercial. 2 tabletas cada 8 horas. En un paciente VIH positivo, el compromiso neurológico con signos de focalización es causado más frecuentemente por, hemos dicho, de todas las infecciones, la más frecuente, toxoplasma me causa compromiso de focalización. Puede haber pérdida de fuerza, ¿ok? Un paciente de VIH que ven pérdida de fuerza y parece, etcétera. Piensen ustedes primero en toxoplasmas. ¿Cuál de los siguientes fármacos usados en la terapia del SIDA produce depresión de la médula ósea? Entonces, de los que hemos hablado, justamente, ¿no? Los más antiguos que causan anemia y también otro tipo de complicaciones, acá están justamente la sidobudina, ¿no? Paciente con VIH positivo no presenta enfermedad oportunista alguna, en su control de carga viral muestra un recuento de 32.000 copias y un conteo CD4 de 160. ¿Cuál es la conducta a seguir? En este paciente, ¿no? Tiene un CD4 menos de 160. Como le digo, antiguamente se consideraba 200, pero ya, pues ahora 350, y la verdad es que con 160 obviamente tengo que iniciar tratamiento, ¿no? Entonces, iniciar targa por tener criterio inmunológico. En este caso inmunológico le llamamos a los conteos de los linfocitos CD4, ¿ya? La siguiente me dice, recién nacido de madre VIH positivo que recibió quimioprofilaxis con sidobudina. ¿Con cuál de los siguientes fármacos debe tratarse al niño por las 6 semanas siguientes, ¿no? Acá la respuesta es lo mismo, ¿no? Tenemos que utilizar siempre sidobudina, no hay ningún problema. Paciente con síndrome retroviral agudo. ¿Cuál es el mejor indicador diagnóstico? Ese es un paciente que tiene, ¿no? Una infección primaria por VIH. No me ha realizado probablemente todavía las otras características que tienen como inmunodepresión, un recuento bajo de CD4. Acá lo mejor que me serviría en verdad sería una carga viral, pues, ¿no? Porque es un síndrome retroviral agudo. Y esta creo que es la final, ¿no? Acuérdense ustedes de los famosos síndromes de mordeduras, ¿no? De arañas tenemos acá en el medio la Loxoceles y la Latrodectus, ¿no? Acuérdense ustedes que la Loxoceles mayormente me da un cuadro, ¿no? De una lesión que puede ser poco a poco necrótica, puede avanzar y hacerse necrosis, pero generalmente no me da mayores problemas, ¿no? Es la famosa Loxoceles, que es la araña de casa, ¿no? La araña de casa, una marrón grande, ¿no? La Latrodectus magnus es la famosa viuda negra, es una araña más pequeña, ¿no? De coloración negruzca, tiene en el centro una imagen de tipo reloj de arena, a veces rojizo, nacarado, y me causa pues unos síndromes más severos, ¿no? Como generalmente dolores abdominales muy frecuentes, puede haber convulsiones, etc., ¿no? Un agricultor dice 25 años de edad ingresa a emergencia con diaforesis profusa, dolor abdominal intensísimo, ¿no? Como les digo, edema facial periuretario severo y mialgia severa. Informa que fue sido mordido por un animal ponzoñoso mientras trabajaba en el campo. ¿A qué cuadro clínico corresponde, no? Entonces la Latrodectus, como les digo, es la famosa araña del campo, ¿no? Entonces un paciente que viene de afuera con una mordedura, probablemente sea Latrodectus, ¿no? Más bien los cuadros del loxocelismo se ven en casa, ¿no? Una mujer que ha estado, no sé, limpiando la casa tal vez y luego tiene una mordedura, entonces probablemente sea eso, ¿no? El tratamiento es con un suero antilatrodectus,